Listo. De este tema que se llama transformaciones en el plano, vienen 3 puntos en el examen y ya van a ir descubriendo que es un tema no igual, pero sí similar al de ayer. En cuanto a Sí. visual, en cuanto a que es un tema muy visual. Ay, vamos a silenciar aquí a Ginette. Listo. Hoy no. ¿Perdón? ¿Dale? Es que estoy en clase. Ginette, tienes el micrófono activado. Listo. Ahora sí. Ok. Las transformaciones en el plano que vamos a ver son 4. ¿Ok? Existen 4 transformaciones en el plano. Vamos a ver las traslaciones, vamos a ver las homotesias, vamos a ver las reflexiones y vamos a ver las rotaciones. Lo que son traslaciones se les va a hacer muy familiar porque si ustedes recuerdan, ya habíamos visto traslaciones de circunferencias. Entonces, como que la noción o la idea, yo estoy seguro que ya la tenemos, entonces se va a hacer un poquito fácil. Lo que son reflexiones, también lo vimos ya. Una reflexión es lo mismo que un eje de simetría de lo que vimos ayer, ahorita se van a dar cuenta. Y lo que va a ser como un poquillo más nuevo, tal vez son las homotesias y las rotaciones, ¿ok? Vamos a hablar de cada una de ellas. Traslación, ¿qué es una traslación? Consiste en mover una figura a través del plano cartesiano sin variar su tamaño y sin que la figura se gire. Una traslación, como la palabra lo dice, es trasladar, gente. Simple y sencillamente mover una figura a través del plano cartesiano. Como que yo les dé a ustedes, vean este triángulo que está acá, se movió, ok, ahí está realizando una traslación. Ya de ahí, para efectos de examen, a mí me van a decir que mueva esa figura, ¿se acuerdan? O a la derecha, o a la izquierda, o arriba, o abajo. Entonces, hay ciertas características que les voy a ir diciendo poco a poco, que se van a parecer mucho a la traslación de circunferencias, ¿de acuerdo? Eso es una traslación, mover una figura en el plano cartesiano. Ojo, sin variar su tamaño, eso va a ser importante más adelante, sin variar su tamaño. Rotación, consiste en girar, realizar una rotación es girar una figura, ¿verdad? Y moverla a través del plano cartesiano sin variar su tamaño a partir de un punto fijo. Entonces, vamos a ver si les doy el ejemplo con algún objeto. Ok. Vamos a ver qué tengo por aquí, que me encuentro. Aquí tengo una caja de grapas. Vamos a ver. Esta caja de grapas, si yo simplemente la muevo para arriba o para abajo, o para la izquierda o para la derecha, eso simple y sencillamente es una traslación. Yo no estoy en ningún momento moviendo la figura en cuanto a su rotación, ¿verdad? Ahora, si yo quiero rotar la figura, rotar consiste en esto, en darle ya un giro al objeto o a la figura, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir entendiendo esas diferencias entre una transformación y otra, ¿de acuerdo? Entonces, rotación, si va a rotar, me va a girarme la figura. Traslación, no. La traslación simplemente me va a mover la figura, sin girar. Reflexión. La reflexión se les va a hacer demasiado, pero demasiado similar o parecida a lo que vimos ayer. Y de hecho son casi lo mismo. El concepto va a ser muy similar. Una reflexión consiste en reflejar, como la palabra lo dice, una figura a partir de un eje de simetría. Y usted me puede decir, profe, pero este tema es el que vimos ayer. Sí, en realidad es demasiado similar. Una reflexión es lo mismo que vimos ayer. Igual tenemos un eje de simetría, ¿verdad? Va a haber un eje de simetría ahí de por medio. Igual vamos a tenerlo de un espejo y todo eso. Lo que pasa es que aquí a mí me van a poner a hacer la reflexión. En lo que hicimos ayer, nosotros la reflexión, no le llamamos reflexión, le llamamos simetría, ¿verdad? Simetría axial. En la simetría de ayer, nosotros lo que hacíamos era que nada más identificar elementos, ¿verdad? Usted tenía que identificar un punto homólogo, o un ángulo homólogo, o un segmento homólogo, muchos detalles que vimos. Acá no es identificar, aquí es crear la reflexión. Entonces, va a ser en ese sentido un poquito diferente. Y por último tenemos la homotesia. La homotesia consiste en aumentar o disminuir el tamaño de una figura a partir de un punto fijo a partir de un punto llamado foco, sin variar su forma original. La homotesia me va a cambiar el tamaño de la figura. Y de hecho va a ser muy fácil de identificar porque vamos a aprender que la homotesia es la única que cambia el tamaño. Las otras figuras me cambian más que todo la posición, ¿verdad? La mueven o la giran o la reflejan. En cambio, la homotesia lo que hace es agrandar o achicar incluso el tamaño de la figura a partir de un punto fijo. Eso sí, vamos a tener dos tipos de homotesias. Vamos a tener dos tipos de homotesias.
está la homotesia, como esta que está acá, que es una homotesia normal, donde tenemos un punto fijo que se llama O, es lo que vamos a llamar foco también, y a partir de ahí se proyectan las líneas que me generan la homotesia, ¿verdad? Son dos triángulos que están claramente cambiando su tamaño. En la otra homotesia, vean que el foco, el punto O, está como en el medio de las figuras. Entonces, las proyecciones son hacia un lado del punto y hacia el otro lado del punto. ¿Ok? Esta homotesia se llama homotesia inversa. Entonces, vamos a tener la homotesia, que también se le llama homotesia positiva. Podemos ponerle acá. Y vamos a tener también la homotesia inversa. ¿Ok? La homotesia inversa. En donde, que también se le llama homotesia negativa. Ok. Esas son las 4 transformaciones en el plano que vamos a tener. Recordémoslas. Traslación, rotación, reflexión y homotesia. Son las 4 transformaciones que vamos a tener. ¿Cómo me piden esto a nivel de bachi? Bueno, vamos a la práctica. Vamos a la siguiente página. Profe, perdón, usted explicó lo de la razón proporcional K. No, vamos a dejarlo pendiente. Ok, es que fue que se me pegó, entonces no, ahí como que me perdí. Ok, no, la parte de la razón de proporcionalidad, dejémosla pendiente y ahorita la retomamos en los ejemplos. Perfecto. Ok, pasamos a la siguiente página. Dice así, número 1. Realice una traslación a la siguiente figura. De 5 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba. Encuentre los nuevos vértices. Ok, esta figura que ustedes están observando acá, que es un triángulo, tiene sus tres puntos definidos, ¿verdad? Sus 3 vértices que son P, Q y R. Yo podría sacar las coordenadas de cada uno de esos puntos. Yo podría decir, ok, P vale menos 4, menos 2. Y vean, lo voy a hacer un poquito rápido porque yo asumo, ¿verdad? De que ya lo que son sacar puntos lo dominamos a la perfección. Ahora, si todavía a ustedes a nivel personal se les están confundiendo los puntos, cómo era que se sacaba lo de X, lo de Y, bueno, hay que repasarlo, ¿verdad? Porque hay que ir como dejando ya sus temas listos, ¿verdad? Como decir, ya sus temas están total y completamente entendidos. Muy bien, el punto Q sería menos 1, menos 2. Y el punto R sería menos 2, menos 4. Profesor, usted un toque confundido con esto, los puntos brevemente. Ajá. ¿Cuándo cambian de signos? ¿Nunca? Nunca cambia de signo. Los puntos nunca cambian signo. No sé si a lo que te refieres es a la parte de la ecuación de una circunferencia, que es el único tema que ahorita se me ocurre, digamos, que había como un cierto tipo cambio. Sí, que cambian los signos para cuando van a la razón. Ah, no. Solamente en la ecuación, que es cuando uno hacía lo de X menos A, que había ahí como una cuestión de signos. Cuando yo estoy sacando puntos en este tema y en todos los temas, es más, hasta en circunferencia, sacar puntos de un dibujo, extraer pares ordenados de un dibujo, no cambia signos nunca, ¿verdad? Tomamos solamente el valor de X y el valor de Y. Listo, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces dice que tenemos que mover esta figura. ¿De qué manera? 5 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba. Hay 2 formas de hacerlo. Podemos utilizar el gráfico que tenemos y mover cada uno de esos 3 puntos, 5 a la derecha y 3 hacia arriba. Entonces, usted empieza, por ejemplo, por el punto Q, por decirle algo. Usted puede empezar por cualquiera en realidad. Y mueve 5 a la derecha y 3 hacia arriba. Entonces, sería 1, 2, 3, 4 y 5 espacios a la derecha. Y luego 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Acá me quedaría el punto Q, que ya no se llamaría Q. Ustedes se acuerdan que cuando hacíamos esta cuestión de traslaciones o de transformaciones en general, para diferenciar le poníamos una comita que sería Q'. Muy bien. Voy ahora con el R. La misma situación. Voy a mover el R como es. 5 a la derecha, 3 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5 a la derecha y 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Acá me quedaría el punto R'. Y por último el punto P.
Le hacemos exactamente lo mismo. Voy a mover el punto P 5 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5 a la derecha. Y 1, 2, 3 hacia arriba. Este sería el punto P'. Ahora vamos a formar la figura, ¿verdad? Vamos a formar el triángulo. Bueno, yo le llamo a esto cerremos ese triángulo, porque ya movimos sus puntos. Esto que ustedes están observando acá en color rojo sería la respuesta a la traslación. O sea, esa sería la imagen que resulta, es el resultado de la traslación que acabamos de hacer. Pero a nivel de bachi, a ustedes no les van a pedir que dibujen, porque recuerden que es marque con X. Entonces, ¿para qué hicimos esto? Porque a nivel de bachi, a ustedes lo que les van a pedir son las coordenadas de cada punto. Entonces, después de que usted hizo la traslación, usted puede identificar dónde quedó P', dónde quedó Q' y dónde quedó R', que es, repito, lo que a nivel de bachi les van a preguntar. Entonces, por ejemplo, P', ¿dónde quedó P'? Ok, en 1,1. Q', ¿dónde quedó Q'? Ok, quedó en 4,1. R', ¿dónde me quedó R'? Me quedó en 3,-1. Y ya, ahí estaría entonces la respuesta. A nivel de bachi les van a pedir o uno de esos puntos, o ahorita vamos ya marque con X para que nos ubiquemos mejor, pero eso es realizarle una traslación a una figura. En este tema, sí les dan el dibujo, a diferencia de circunferencias, ¿verdad? En circunferencias recuerden que los dibujos no los daban casi nunca, muy pocas veces me dan el dibujo del círculo. Acá sí me lo van a regalar el dibujo del triángulo o la figura que sea. Casi siempre son triangulillos lo que les piden ahí que manipulen, digamos. Gente, ¿alguna pregunta sobre traslaciones hasta el momento? Profesor, Dime. una consulta, es que me vengo conectando. ¿En qué página libre están? 56. Gracias. ¿Gustó? Profe, Dime. el P' y Q' no es uno negativo. Vamos a ver. Es uno. No, porque No. es que Ajá. yo creo que estás confundiendo porque Sí, dice sí, como- ya vi. ¿verdad? Pero no, eso es una rayilla ahí como de la parte cuadriculada. Sí, sorry. Angie, no se preocupe, esto no. Me compré una cómoda. Esta imagen está como muy borrosa, no sé, entonces por eso se puede confundir, pero para efectos de bache las imágenes son bien claritas para que no se preocupe. Ok, gracias. Con gusto. Ok, continuamos entonces. Eso es realizar una traslación. Vamos a hacer creo que un ejemplo de cada tipo. Viene acá. Un ejemplo de una traslación, un ejemplo de una, como de cada uno. 2. Realizo una reflexión a la siguiente figura respecto al eje X, luego con respecto al eje Y encuentre los nuevos vértices. Vean que tenemos exactamente la misma figura, ¿verdad? Nada más que ya no me están pidiendo que la traslade. Me están pidiendo una reflexión. De hecho, no me están pidiendo una, me están pidiendo dos reflexiones. Me piden que primero refleje con respecto al eje X, luego que refleje con respecto al eje Y. O sea, hay que hacer dos transformaciones en este plano. Vamos a agarrar esta figura y primero la vamos a reflejar con el eje X. Recordemos que si yo voy a reflejar con el eje X, es como que el eje X sea el espejo de esa figura y la que voy a crear. Yo voy a crear esta vez la reflexión. Quiere decir entonces que si yo voy a reflejar con el eje X de primero, esta figura me va a quedar ahí al lado arriba, ¿verdad? El espejo, el reflejo, ¿cómo más le llamábamos ayer? El doblez, ¿verdad? Va a quedarme en la parte de arriba, porque primero voy a hacer la reflexión a partir del eje X. Ahora, ¿cómo se hace una reflexión? Bueno, es fácil en realidad, y tomando en cuenta la idea de ayer, presten la atención. Vean, por ejemplo, el punto P. El punto P se encuentra a dos espacios del eje X, o sea, del eje en el que vamos a hacer la simetría. Como el punto P se encuentra a dos espacios, su reflejo tiene que quedar a dos espacios también. Ayer hablamos de que las reflexiones, bueno, ayer le llamamos simetrías, son sinónimos, es lo mismo. Ayer hablábamos de que las simetrías tenían que estar a la misma distancia, ¿se acuerdan? Entonces, por eso les digo, es una idea muy similar a la que trabajamos ayer. El punto Q, lo mismo, gente. El punto Q está a dos espacios del espejo, a dos espacios del eje X, entonces me va a quedar a dos espacios más para que quede a la misma distancia. Ahí me quedaría Q'. Y vean qué interesante el punto R. El punto R está bien alejado de ese eje. El punto R está a 1, 2, 3, 4 espacios del eje X.
Por lo tanto, me va a quedar hacia arriba a 4 espacios más. Profe, Dime. eso es con respecto al eje Y, ¿verdad? No lo estamos haciendo con respecto al eje X. Vea que el eje X es el que está jugando aquí de por medio, por eso lo subrayamos. Oh, es una la reflexión es como hacer ok, ya entendí, ok, gracias. Es que no, yo creo que lo estás confundiendo con la dirección, Josué. Como lo estamos haciendo en dirección al eje Y, porque vamos para arriba, ¿verdad? Y el eje Y también, tal vez podría como que lo estamos haciendo a través del eje Y, pero no. ¿Cuál eje estamos atravesando en realidad? El X, ¿verdad? Entonces, esta reflexión... Es como hacerlo homólogo al eje, como decir homólogo al... Básicamente, o sea, es como un espejo. Sí, exacto, es un espejo. Por eso le digo, es la misma idea de ayer. Básicamente es la misma idea de ayer. Muy bien, Ok. muy bien, muy bien. ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Formamos el triángulo. Y listo. Este triángulo que yo estoy haciendo en rojo es el resultado de la reflexión a partir del eje X del triángulo que teníamos ahí al lado abajo. Repito, este triángulo que está en rojo es el resultado de la reflexión del triángulo que teníamos al lado abajo, ¿verdad? Y con respecto al eje X. Y vean, si es como un espejo, ¿verdad? Se sigue cumpliendo la teoría de ayer, como un espejo, entonces se está dando la simetría de todas formas. Perfecto. De ahí entonces ya podemos sacar P', podemos sacar Q' y podemos sacar R'. Por ejemplo, P' sería menos 4,2. Q' sería menos 1,2. R' sería menos 2. Un segundo, y de nuevo, para terminar la duda. Ajá. ¿Por qué? Bueno, estamos con la P'. No, ya, es que... Estamos con las primas, sí. Sí. Supongo que estabas viendo las de abajo. No, esta vez no saqué las originales en realidad. Antes sí lo hicimos, esta vez. Hagamos nada más las de este. Sí, listo, gracias. Con gusto. Muy bien, ¿estamos claros ahí, gente? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Comentario? ¿Estamos bien? Ok. Ahora voy a volver a hacer una reflexión a este mismo triángulo, al mismo. Pero ya no lo voy a hacer, ya no le voy a hacer la reflexión con respecto al eje X, sino que voy a hacerle la reflexión con respecto al eje Y. Eso significa que esta vez el eje Y va a ser mi espejo para ese triángulo, ¿verdad? Entonces vamos a atravesar el eje Y. Y se hace exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Buscamos punto por punto a cuánta distancia está del eje y su reflejo va a quedar a la misma distancia. Entonces, por ejemplo, pueden empezar por el punto que quieran. En realidad eso no me va a afectar. Yo voy a empezar por el R. El punto R está a 1 y 2 espacios del eje Y, ¿verdad? Entonces, su reflejo va a quedar a 2 espacios más. Por lo tanto, quedaría ahí. Ahí tendríamos R, pero ya no le voy a poner R' porque ya usamos R'. Voy a ponerle R doble prima. Esos son representaciones, en realidad no es nada importante, son simples representaciones. Muy bien. Listo con el punto R, ya se reflejó. Voy con el punto Q. El punto Q está apenas a un espacio de ese eje. Entonces su reflejo me va a quedar a un espacio más. Y quedaría Q doble prima. Y por último el punto P. El punto P está a... ¿cuántos? Está bastantes. Vamos a ver, está a 1, 2, 3, está a 4 espacios del eje Y. Entonces su reflejo va a quedarme a 1, 2, 3, 4 espacios del eje Y. Acá quedaría P doble prima. Formamos el triángulo, ¿verdad? Formamos el triángulo. Y este triángulo que está en color verde es el resultado de la reflexión que se le hizo al triángulo original con el eje Y. ¿Podemos sacarle las coordenadas a ese triángulo verde? Claro que sí. Por ejemplo, P doble prima sería 4 menos 2. Q doble prima sería 1 menos 2. Y R doble prima, 2 menos 4. Este es el resultado de la reflexión de ese triángulo. Con el eje Y, ¿verdad? Claro. ¿Alguna pregunta? ¿Se les hace familiar el tema de ayer o lo ven completamente diferente? Yo es que siempre lo he visto muy similar, no sé. Ustedes, Está muy igual en realidad. ¿verdad que sí? Sí.
Sí, muy parecido, muchas cosas iguales. Como les digo, lo único que... Ajá. No, que o sea, como es un tema aparte, supongo que son puntos diferentes Ah, sí, sí, examen. sí, claro. De lo No de son ayer 3 son puntos 3. del pasado. Exactamente. De lo de ayer son 3 y lo del tema de hoy también son 3. Ah, bueno, Es que el tema de hoy son reflexiones y son también otras cosas más, ¿verdad? listo. Pero sí. Profe, una pregunta, ¿qué es lo que más entra en el examen? ¿Qué tema? Las Vamos, funciones. si lo vemos como área, son las funciones, porque, bueno, en realidad viene lo mismo de geometría, porque si lo vemos en general de geometría, que es todo lo que hemos visto durante todas estas clases, son 23 puntos. De funciones también y de estadística son como 16. Pero si lo vemos por tema individual, hijo de pucha. Ah, bueno, los problemas sobre funciones, vienen como 6 problemas de funciones. Yo les voy a enseñar ahí técnicas para que lo resolvamos fácil, van a ver. Por Profe, favor, profe, tengo ya una lleguemos duda. a eso. Ajá, dime. Bueno, no es una duda, tengo curiosidad. A Ajá. la hora de hacer la reflexión al eje X, Y siempre me va a dar positivo, porque Qué a buena la hora de yo observación. hacer, digamos, de yo agarrar el original, me da negativo Y y negativo X. Y a la hora de pasarlo al eje X, siempre me da positivo el Y. Exacto. Es que te explico qué es lo que pasa, Katia. Como yo estoy cambiando el triángulo al otro lado, ¿verdad? Al lado de arriba, las coordenadas de Y están cambiando. Por ejemplo, el -2 que estaba en Q, vea que ahora quedó 2 en Q. Va en positivo, correcto. Exacto. Puramente lo que usted menciona. Pero eso es por ese cambio que se hace. No es que siempre va a pasar a positivo. Ok. Puede ser que el triángulo original, Katia, sea este. Y que mami yo te pida que hagas el de abajo. Pero ya sé, ok. Negativos a negativos. Ok. Ujú. Entiendo. Pero sí se da un Pero cambio de siempre signo, que ¿no? sea, siempre que sea respecto al eje X hacia arriba, siempre las Y van a ser positivas. Correcto. Y si es hacia abajo, siempre van a ser negativas. Así es. Correcto. Ok, Y si lo hacemos, y si lo vemos acá también sucede, Katia. Acá también sucede. Ajá. Solamente que aquí los que Las, están activos son los ajá. X, ¿verdad? Los que estaban, correcto, los que estaban positivos, sí. Es curioso. Muy buena observación. Sí, y eso se le puede ayudar para resolver hasta más rápido alguna pregunta o así. Ujú. Gracias, profe. Con mucho gusto. Pasamos a la que sigue. 3. A la siguiente figura se le aplica una homotesia de razón K igual a 3 medios. Si el lado AB mide 8, el lado BC mide 10 y el lado CA mide 12, encuentre la medida de cada uno de los lados homólogos. En las homotesias, recordemos que siempre se va a dar una figura y una más grande. La homotesia es la única transformación que me hace cambio en el tamaño de una figura. Lo que es, por ejemplo, traslación, que fue lo que hicimos de primero, ese triángulo en ningún momento cambió su tamaño. Cambió su posición, sí, por supuesto, porque se trasladó, pero su tamaño no. Lo mismo con la reflexión. Cambia la posición, cambia incluso la orientación del objeto, pero no cambia su tamaño. En cambio, en homotesia sí. La homotesia es una transformación que me va a modificar el tamaño. Ahora, dentro de las homotesias vamos a tener una cuestión que se llama la razón K. A veces ellos le llaman razón de proporcionalidad K, por si lo ven así para que no se asusten. Razón K o razón de proporcionalidad K. ¿Qué es esa razón? Esa razón es el número por el que se va a multiplicar cada lado de una figura para obtener la que sigue. Ejemplo, vean que aquí a mí me están regalando que AB mide 8, entonces voy a colocarlo, AB mide 8. Vean que me están regalando que BC mide 10. O sea, BC, este de acá, mide 10. Y me están regalando que AC mide 12. Ahora, los lados homólogos, que serían el lado homólogo con AB, lo voy a hacer en el mismo color, sería este. El lado homólogo con BC, que sería este de acá. Y el lado homólogo con AC, que sería este de acá. Esos lados en el triángulo más grande, pues obviamente aumentaron su tamaño, ¿verdad? El lado AB medía 8, pero ya su homólogo se creció, se aumentó. El lado BC medía 10, pero su homólogo creció. Y el lado AC medía 12, pero su homólogo creció. Si yo quiero saber cuáles son las medidas de esos lados, y de hecho aquí es lo que me están pidiendo, lo que tengo que hacer es únicamente multiplicar cada lado por la razón K.
Entonces, la razón de proporcionalidad, y ya casi les dicto una nota, la razón de proporcionalidad es el número por el que tenemos que multiplicar, oigan bien, multiplicar los elementos para obtener la figura en la homotecia. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo agarro 8, voy a abrir la calculadora, si yo agarro 8, que es la primera medida que tenemos por ahí, y lo multiplico por 3 medios, que es la razón de proporcionalidad K, por 3 medios, eso me da como resultado 12 y viene siendo la medida de su lado homólogo. Entonces, este lado de acá mediría 12. Vamos con el 10. Este lado mide 10. ¿Cuánto medirá su homólogo? Bueno, para saber cuánto mide el homólogo, simplemente multiplicamos el 10 por 3 medios. Esa razón de proporcionalidad K es el número por el que tenemos que multiplicar para obtener los elementos de una homotecia. La razón siempre la van a dar. Sí, sí, se las van a dar. Bueno, son preguntas de este tipo. Hay preguntas solo de identificar, entonces no va a ser necesario. ¿Ah? Profe. Sí, dime. Pregunta. ¿Me escucha? ¿Sí? Que la razón K no necesariamente tiene que ser esta, nos la van a cambiar por otros números sí, y por claro. lo que sea, o automáticamente esta va a ser. No. Cada ejercicio va a ser diferente. Porque, digamos, va a suceder a veces que me quedo pequeño y el otro es enorme. Entonces, para que se dé la homotecia hay que multiplicar por 8, digamos, por un número muy grande, qué sé yo, que es 8. Aquí 3 medios es un número relativamente pequeño. Pero sí varía, digamos, varía. Y otra pregunta. Cada ejemplo, dime. Ok. Otra pregunta, siempre nos van a dar del triangulito pequeño, las medidas siempre nos las van a dar de cada lado. Sí, pero no del pequeño. No necesariamente. Ave María. Puede ser también que les den la del grande. Igual, para encontrar el del pequeño, igual se multiplica por la razón de... Y nosotros lo restamos. No, se multiplica. Ah, ¿de verdad? Sí, porque puede que... ¿Igual? Ya les voy a hacer un ejemplo, Diana, para que vean. Una multiplicación puede que me dé un resultado más pequeño. En la escuela uno le enseña que si usted multiplica, el resultado se hace más grande, ¿verdad? Pero cuando jugamos fracciones, puede que el resultado me dé más pequeño. Ya te voy a hacer un ejemplo para que me entiendas ahí la idea. Ok. Me falta el último, ¿verdad? El que está en color negro, que sería 12 por 3 medios. 18. Siempre, Diana, y para todos, es multiplicar. Siempre. Aunque me den los números de la figura grande, aunque me den los números de la figura pequeña, siempre es multiplicar. Vea, por ejemplo, este caso. Voy a hacer un ejemplo acá. Digamos de que tenemos esta homotecia. A ver. No, mejor la voy a buscar. Es que yo soy un dibujante pésimo. Así que no me deja entender la idea. Mejor regálenme un segundillo. Vamos a ver, homotecia. Por ejemplo, voy a tomar. Un segundito. Profe, qué rápido. Yo hubiera durado todo un día haciendo eso. Y la práctica es el maestro. Paso en esto día y noche, entonces imagínense. Imagínense, ve la computadora ya vos cerrados y de todo. Ok, vamos a ver. Supongamos que acá yo les digo a ustedes que la razón K es de 1/2. Ok, y les regalo los lados de la figura grande. Eso es para aclararle la duda a Diana y en general si alguno tenía esa duda. Digamos de que este lado, no sé, este lado mide 18, este otro lado mide, no sé, ¿qué le ponemos? 10, y este otro lado mide 12. Y yo les pido a ustedes que encuentren los lados de la figura pequeña. Es como al revés de lo de ahorita, ¿verdad? Porque ahorita yo les di los lados de la figura pequeña y encontramos los lados de la figura grande. Es exactamente lo mismo. Se multiplica por la homotecia, por la razón, perdón, de homotecia. Entonces, usted agarra el 10, por ejemplo, y lo multiplica por 1/2. Y me da 5. Eso significa que el lado homólogo de 10 va a ser 5. Voy con el 12. Lo mismo, el 12 mide... perdón, es este lado de acá, su homólogo va a medir 12 por 1/2. 12 por 1/2 me da 6.
Que este lado de acá mide 6. Y por último, el lado de 18, ¿verdad? Y ocupo su homólogo. Entonces multiplicamos 18 por 1/2. Y me da 9. Significa que este lado de acá sería 9. Y de esa forma lo hicimos ahora al revés. Encontramos la razón por medio de la razón de homotesia, los lados de la figura pequeña, más bien. ¿Te contesté la duda, Diana? Claro que sí, profe. Perfecto. Perfectísimo. Según yo se restaba para hacer eso. Como para que quede más pequeño, dice uno, ¿verdad? La matemática es Sí, extraordinariamente perfecta, así que todo está fríamente calculado. No se preocupe. Ok, continuamos. ¿Hay alguna pregunta sobre homotesias? Gente, ¿lo tenemos todo bien clarito? profe, ¿no era que íbamos a apuntar una nota? Ay, sí, cierto. Y no era que era en la anterior. No, era en esta, ¿verdad? ¿En esta? No, era en esta. Sí, cópiensela aquí arriba, ya me acordé cuál nota era, sí. Cópiensela acá arriba, tal vez, una nota. Ok. En una homotesia, para encontrar lados homólogos, de una vez agreguémosle lados o puntos homólogos para irles adelantando una cuestión que viene más adelante. Repito, en una homotesia, coma, para encontrar lados o puntos homólogos, en una homotesia, coma, para encontrar lados o puntos homólogos, se multiplica por la razón K. Y pueden poner razón K como entre comillas. Se multiplica por la razón K. Repito la nota completa. En una homotesia, coma, para encontrar lados o puntos homólogos, se multiplica por la razón K. Se multiplica por la razón K. Punto final. Y ya entendimos que sea al revés o sea al derecho, ¿verdad? Sea para encontrar los elementos de la figura grande o sea para encontrar los elementos de la figura pequeña, igual se multiplica por la razón de homotesia K. Ok. Listo. Listo. Don José, dígame. Sí, profe. Antes escuché que le preguntaron algo parecido a lo que, bueno, a lo de los números, o sea, las medidas de los lados, pero no sé si explicó como cuándo, digamos, cuándo me doy cuenta si me están dando los lados en este caso el triángulo, ¿verdad? Si me los está dando, digamos, del triángulo grande o el Grande o el triángulo pequeño, pequeño. digamos. Ujú. Sí, sí. Okay. Sí, nos guiamos por la información. El lado que a mí me están regalando es AB. Ajá. Regalando A1, B1. ¿Lo ve? Ah, ok. Entonces yo lo ubico en AB. Si fuera el grande, entonces me estarían dando A1, B1, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, porque es la representación gráfica que me están dando. Yo me guío. Ah, ok. Sí, hay que tener Lo cuidado. comparo en el dibujo, ¿verdad? Lo comparo en el dibujo, entonces ahí sé dónde colocar la información, digamos. Sí, exacto. Si me quisieran dar los de la figura grande, aquí me hubieran puesto A1, B1 igual a 8, digamos. Pues ya usted sabe que es el del otro, ¿verdad? Y así. Ajá. Es ver información, colocarla según la información en el dibujo, ¿verdad? Sí. Ok, Perfecto. gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? ¿Todo bien? Continuamos, entonces, Pasamos a la parte ya de marque con X. La primera parte de marque con X, y de hecho así es en el examen también, por lo general, ¿verdad? Es como una parte más de identificar que de aplicar el procedimiento. O sea, le van a dar a usted una imagen y le van a decir, ¿qué es eso? ¿Una traslación? ¿Una rotación? ¿Una homotesia? Con base en la teoría que hemos visto, y si se les olvidó algo, pueden devolverse a la página 55 y 54, digamos, donde viene la teoría de cada una de ellas, ¿verdad? Pero ya, yo pienso que es muy evidente. Ustedes me dirán, una traslación casi que la misma palabra me dice que es. Una rotación casi que la misma palabra me dice que es. Una reflexión también. La homotesia es tal vez la palabra que no hemos estado tan acostumbrados a utilizar, ¿verdad? Pero ya sabemos que una homotesia es la que me agranda el tamaño de la figura.
Entonces, yo creo que identificar esto no va a ser tan difícil porque jugamos con los conceptos que conocemos. Vean, por ejemplo, la primera. La transformación del triángulo ABC con respecto al MNP recibe el nombre de, o sea, que este triángulo de acá, con respecto al otro, ¿qué sucedió ahí entre ellos dos? ¿Será que ¿será que se reflejaron? ¿Será que se trasladaron? ¿Será que se les aplicó una homotesia? ¿Qué me dicen ustedes? Para mí se trasladó porque quedó exactamente igual, pero al otro lado. Exacto, Si hubiera exacto. sido rotación, rota, Hubiera ¿verdad? quedado patas para arriba, digamos. Ajá. Y si hubiera sido homotesia, estuviera más pequeño. Ajá, exacto. Y reflexión es que está al otro lado y en la misma dirección. Es así, ¿verdad? Exacto, exacto. ¡Wow! Pero me lo aprendí. Estamos volando, volando. Muy bien. Aquí lo que sucedió en este triángulo fue que simple y sencillamente se trasladó, se movió. Estaba en la parte de acá, se movió, ya no sé, seguro como hacia arriba y luego hacia la izquierda, ¿verdad? Se movió 4 a la izquierda y no, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hacia arriba, pues. Exacto, exacto. Eso que usted está haciendo, Oscar, se llama encontrar el vector de traslación. O sea, usted está yendo más allá. Usted está identificando que es una traslación, excelente, y está identificando cuánto fue que se movió. Eso es encontrar el vector de traslación. ¿Cuántas unidades se movió? Eso normalmente no lo piden en este tema, ¿verdad? Como que les vayan a preguntar, ¿cuánto se movió? No, esto generalmente no lo piden, pero sí, exacto, eso fue lo que sucedió. Es una traslación definitivamente. Opción C. Continuamos. Número 2. Considere la siguiente información. La figura A se obtiene de la figura P a partir de una transformación en el plano. Ok, o sea, la figura A salió de la figura P bajo una transformación que ya casi vemos que fue lo que sucedió de P hacia A. Mientras que la figura B también se obtiene de la figura P a partir de otra transformación en el plano. O sea, en este caso, a partir de la figura P, que es como decir mi figura original, se aplicaron transformaciones para sacar tanto la figura A como la figura B. Pregunto, ¿qué transformación creen ustedes que sucedió desde la figura P hacia la figura A? De la figura P hacia la figura A, ¿qué sucedió? Una traslación. Yo creo que hizo una traslación, sí. Yo veo que no se le agrandó el tamaño, no se rotó, no se giró, no se pudo haber reflejado porque ni siquiera hay eje de simetría aquí de por medio. Es una traslación definitivamente. Eso es una traslación. Exacto. Figura B. ¿Qué creen ustedes que le sucedió a la figura B? Rotación. Rotación. ¿Verdad que hay una rotación? Claro. Esa figura estaba como decir así, digamos, estaba como decir así, y se hizo así. O sea, empezó la rotación, no hizo una rotación completa, y en realidad casi nunca se dan rotaciones completas acá, porque no tendría sentido. Hacer una rotación completa me va a dejar la figura exactamente igual, entonces no tendría sentido hacer una rotación completa. Entonces fue como que se empezó a rotar y quedó ahí. Es una rotación pequeñita, 90 grados de hecho. Entonces, esto es una rotación. Muy bien. Ahora bien, dice así. De acuerdo con la información anterior, las figuras A y B corresponden respectivamente a transformaciones denominadas de traslación y rotación. Traslación y rotación. Correcto. Opción D. Esta parte es bonita, muy fácil, muy visual, como les dije al principio, ¿verdad? Como de identificar qué sucedió en la figura y listo. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Yendri, Luis, Kimberly, ¿cómo vamos? Ginette, Angie, Laura. Profe, Muy bien, profe, muy bien. Perfecto. yo aquí, Manuel, profe. ¿Perdón? Una consulta. Ajá. Bueno, es que yo llegué tarde a la clase. ¿Me puede explicar rápidamente la diferencia de rotación y traslación? Ajá. Ok, la traslación, se lo voy a explicar como le dice al inicio con este paquete de grapas. Se traslada de un lugar a otro, pero no cambia la figura, digamos, no se gira. No se gira, exacto, no se gira. Okay. Ya usted ya descubrió, esa es la diferencia, que la traslación simplemente mueve la figura para un lado, para otro, como sea, pero en ningún momento sucede esto, ¿verdad? Ok. En la rotación sí, en la rotación, la palabra lo dice, se rota la figura. Entonces en la rotación vamos a tener esto. Listo, gracias. Con gusto.
Listo, opción D entonces. Continuamos. Número 3. Vamos a hacerla rapidísimo esta. Considere la siguiente representación gráfica. De acuerdo con la información anterior, el polígono ABCD con respecto al polígono MNOP corresponde a la transformación en el plano denominada. Homotesia. Yo creo que esta es la más evidente, ¿verdad? Es como la más, usted la ve de un solo, es como muy fácil de identificar. Esto es una homotesia. ¿Por qué? Cambió el tamaño de las figuras, así de simple. Aparte, tenemos un foco. Recuerden que cuando hay un foco, ¿verdad? Que proyecta las imágenes, digámoslo de alguna forma, es una homotesia, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente aquí es una homotesia. No me hablan de la razón de proporcionalidad K, sí, porque no la necesitamos. Por eso antes me decían, profe, siempre me van a dar la K. Bueno, si la necesito, sí. En otras palabras, si yo voy a necesitar la K, me la van a regalar. Si no, pues no, vean esta pregunta, ¿verdad? Que es de identificar nada más. Muy, muy bien. Continuamos. Considere la siguiente representación gráfica para responder los ítems 4 y 5. Es como, no sé, un polígono de 5 lados, creo. Está ahí en el plano cartesiano. 4. Si al polígono AFBCDE se le aplica una traslación de 5 unidades a la derecha. Ok, a esa figura se le va a aplicar una traslación de 5 unidades hacia la derecha. Horizontalmente. Entonces, para obtener el polígono A', F', B', ya sabemos que cuando se hace una transformación de uno a otro, ya eso se sabe, ¿verdad? Se va a obtener otra figura que va a ser con comitas. Entonces, dice la pregunta, ¿el punto F' corresponde a? Hagamos una cosa, seamos astutos, pensemos en esto. Yo tengo que mover en buena teoría toda la figura, porque una traslación consiste no en mover una parte, no, es mover toda la figura. Estamos de acuerdo todos en eso. Una traslación consiste en eso, mover toda una figura. Pero, siendo astutos y pensando que en el examen el tiempo es muy limitado, si a mí me están pidiendo nada más el punto F', ¿para qué mover toda la figura? ¿Qué me dicen ustedes? Yo diría que nada más movamos las 5 unidades a la derecha al punto F para obtener F'. Ahora, si usted dice, uy, profe, yo quiero mover toda la figura y dibujarla y todo, lo pueden hacer como lo hicimos con los triángulos de antes, ¿verdad? Que yo los moví completamente y la hicimos la figura y todo. Pero si estamos en el examen, si solamente me están pidiendo el punto F', ¿para qué mover toda la figura? Yo diría que nos podemos ahorrar eso, ¿de acuerdo? Nos podemos ahorrar eso. Entonces, solamente voy a mover el punto F, que es el que me están pidiendo. Movemos el punto F. ¿Cuánto era? 5 a la derecha, ¿verdad? 5 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Quedaría acá. Se va a llamar ahora F'. ¿Y quién me puede ayudar con las coordenadas de F'? 2,3. 2,3. Opción correcta, opción B. Y no fue necesario mover todos los puntos en realidad. Antes lo hicimos, pero porque ya estamos empezando el tema, estábamos creando el concepto y todo lo demás. Para efectos de examen, guiámonos por el punto que me están pidiendo en realidad. ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Quedó claro por qué no moví todos los puntos? Yo los estaba moviendo todos. Bueno, lo pueden hacer a manera práctica, no hay ningún problema. Solamente que para efectos de examen se gastaría mucho tiempo, ¿verdad? Pensemos en eso. Hay que leer, hay que leer. Hay que leer, exacto. Acá hay una cultura como de que no se lee. Yo me voy a incluir ahí. Yo me ha tocado aprender a leer porque aunque es matemática y todo lo que uno trabaja, pero igual hay que aprender a leer. Pero sí. Yo tenía 19 años sin estudiar y yo creo que no estoy tan herrumbrado. No, se la juega bastante, Oscar. Bastante. De hecho, este grupo en general me gusta mucho, me gusta bastante. Me gustaría que participen más los que casi no participan, es lo único. Pero bueno. Ah, profe, más le vale que le caímos bien. Sí. No, y mi esposa ya está ahí con un chilillo también. Sí. Lo de participar son bromas, ¿verdad? Yo sé que hay gente que es muy reservada. Mientras estén entendiendo, eso sí, ¿verdad? Porque si se están quedando ahí calladillos y no me están entendiendo la idea, ahí sí no se vale, ¿verdad? Ya ustedes saben que ahí está el chat, igual privado, por si me quieren preguntar por chat, para que, por confidencialidad, ¿verdad? Si les da pena o así. Ok, listo la pregunta 4. Número 5. Si al polígono AFBCDE se le aplica una reflexión con respecto al eje Y, ojo, a ese mismo polígono que está acá,
también le tengo que aplicar ahora una reflexión. Sí, porque recuerden que al principio me decían que esta información, esta gráfica, ¿era para qué? Para los ítems 4 y 5, ¿verdad? No se nos olvide eso. Ok, entonces en el 5 usamos esa misma figura. Pero esta vez es una reflexión y es con el eje Y. Para obtener el polígono A doble prima, ven, usaron doble comita porque se está haciendo una segunda transformación. Entonces, dice la pregunta, ¿el punto A doble prima corresponde a? Ok, gente, la misma situación. Yo puedo hacerle la reflexión a todo el polígono, como lo hicimos antes con los triángulos, en el eje Y, ¿verdad? Hacer cada uno de los puntos y se reflejan y qué bonito. Pero si solamente me están pidiendo el punto A doble prima, siendo astutos, yo solamente sacaría la reflexión de ese punto. ¿Para qué nos vamos a complicar, verdad? Por lo menos para efectos de examen, insisto. Entonces, voy a tomar el punto A y lo voy a reflejar. Espero que no se nos haya olvidado cómo era la reflexión, ¿verdad? La reflexión era cuento, bueno, y es reflexión con el eje Y, claro. Cuento cuántos espacios hay hasta el espejo. Para reflejarlo hay 1, hay 2, hay 3, hay 4 espacios. Entonces su reflexión va a quedar a 4 espacios más. Profe. A doble prima quedaría en esta posición. Dime. Bueno, ese punto A creo que se ve visualmente muy fácil. Ajá. Porque si usted ve, digamos, si uno ve las respuestas, automáticamente pues va a quedar en 4, nada más que va a quedar positivo. Ajá. Y el número 2 también va a quedar positivo. Ajá. Exacto. Entonces se ve muy visual. Se la puede ¿verdad? jugar así, Diana. Perfecto. Ok. Estos dos temas que hemos visto, el de ayer y el de hoy, si usted se la puede jugar ahí de manera visual, digamos, y hacer todo directo, yo no veo ningún problema. De hecho, hasta se ahorran tiempo y todo. Aquí el problema, o sea, el problema que podría surgir es que por hacerlo como muy rápido, así perdamos algún detalle. Pero si usted va claro con todo lo que va haciendo, yo creo que no hay problema. Sí. Profe, entonces tengo una consulta. ¿La traslación se cuenta desde el punto que nos dan en adelante, digamos, para el lado que nos digan a la derecha? Ajá. Y la reflexión también es a lo... Es que pero estoy como también se enredada. cuenta. Sí, también se cuenta, Sí, ok. pero se cuenta ¿cómo? Yo cuento, como esta vez me están pidiendo una reflexión hacia el eje Y, ¿verdad? Entonces yo cuento desde ese punto A, ¿cuántos espacios hay hasta el eje Y? Entonces contamos 1, 2, 3 y 4 espacios. La reflexión, como refleja, tiene que quedar a la misma distancia. Entonces, a partir de ahí vuelvo a contar otros 4, porque ya sé que hay 4 para llegar al eje Y. Entonces, su reflejo tiene que quedar a 1, 2, 3 y 4 también. Recuerda ayer, usted estuvo ayer en la clase, Angélica, no recuerdo. Sí, ayer entendí todo muy bien. Ok, ¿Sí? ¿se acuerda que ayer hablamos en un momento de que el eje de simetría tenía que estar a la misma distancia de la figura? No sé si sí. Aquí aplico una idea muy similar. Como el punto A está a una distancia de 4 espacios o 4 cuadritos, como usted quiera llamarlo, del eje Y, entonces su reflejo también tiene que quedar a 4. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que queden a la misma distancia. Si usted me cuenta, Angélica, si usted me cuenta 4 por acá y luego cuando usted está haciendo el reflejo, usted pone el punto acá, qué sé yo, aquí, hasta visualmente se puede apreciar de que jamás este punto A puede ser el reflejo de este punto A. Está uno pegado al eje y otro alejado, entonces como que no, ¿verdad? Entonces también nos podemos guiar ahí por una percepción visual. Tiene que estar a la misma distancia. ¿Te contesté la duda? Listo. Así, ¿está claro? Sí, gracias, sí, gracias. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ok, entonces A doble prima sería 4,2. 4,2. Correcta. Opción D. Muy bien. ¿Hay preguntas? ¿Estamos bien claros? Sí. Continuamos. Ok, pasamos a la pregunta 6. La pregunta 6 es una homotesia, pero esta homotesia, ¿alguno recuerda cómo se llamaba? Ahorita al principio de la clase yo les dije. Tenía un nombrecillo por ahí. Negativa. ¿Negativa? Negativa. Correcto. Homotesia inversa. O también se le puede llamar homotesia negativa. ¿Por qué se le llamaba así? Porque en este tipo de homotesias, que ojo, vean cómo lo escribí, negativa, pongan atención. Negavita, escribí negativa. Ok.
En este tipo de homotecias, lo que sucede es, ojo, sigue siendo una homotecia, porque la figura es la misma, solo que hay una más grande y otra más pequeña. Entonces, la figura sigue siendo la misma. Se llama inversa porque el foco está en el puro centro, no en el puro centro, pero sí entre medio de las dos figuras. Entonces, proyecta para un lado, proyecta para el otro. En ese caso, la K va a ser negativa. La K va a ser negativa, ¿vean? Menos 3. Pero no afecta en nada al menos. Igual se multiplica, digamos, por el valor, ¿verdad? Entonces, le damos la pregunta, a ver. Dice así. Considera la siguiente figura referente al polígono ABCDE, al que se le aplicó una homotecia de centro F y razón de homotecia K igual a menos 3. Entonces, es una homotecia, claramente, y como es inversa o como es negativa, la K va a estar negativa. Ese menos es simple y sencillamente para indicarme que la homotecia es inversa. Para efectos de cálculos, en cuanto a los lados, no se multiplica ese menos. ¿Por qué? Porque los lados no pueden ser negativos, y eso lo hemos hablado varias veces. Lo hablamos en el radio de un círculo, lo hablamos en el lado de un polígono regular e irregular. Las medidas no pueden ser negativas. Una longitud, una medida no puede ser negativa. Entonces, el menos es para efectos de indicarme que la homotecia es inversa. Perfecto, ya yo sé que es inversa. Pero a la hora de multiplicar, multiplico por 3. ¿De acuerdo? En cuanto a los lados, porque más adelante vamos a ver que si son puntos, sí hay que utilizar ese menos. Pero no los quiero hablar mucho. Por ahora nada más veamos que la homotecia es 3. El menos es indicándome que es inversa. Entonces cada lado se tiene que multiplicar por 3. Acá me regalan todos los lados. Vean, aquí están todos. Tenemos que el lado AB mide 9. Voy a irlos colocando. El lado AB, ok, mide 9. El lado BC mide 10. El lado CD mide 15. El lado DE mide 11. Y el lado EA mide 8. Muy bien. Ahora, cada uno de esos lados se va a multiplicar por 3 para generar el polígono más grande, ¿verdad? O la figura más grande. Por 3 no se toma el menos en esta multiplicación y ya casi les dicto una nota. Me recuerdan cualquier cosa porque ustedes saben que yo estoy medio chiflado, entonces se me olvida, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Bueno, pero hay que tener mucho cuidado aquí. Porque, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿quién es el lado homólogo de BC? Por decir un ejemplo. TS, perdón. TS. Sí, es Diana. ¿Cómo lo encontraste? Como ahí a pura vista. Ay, porque a pura vista, profe, sinceramente, ya la hice. Ok, entonces, si se les complica sacar con quién va BC, ¿verdad? Por ejemplo, que BC va con TS, lo pueden hacer siguiendo los puntos. Vean, aquí está el punto B. Si yo lo sigo, llego aquí. Aquí está el punto C. Si yo lo sigo, llego aquí. Y yo creo que ahí se entiende un poquito mejor. Entonces, BC conecta ¿con quién? Con TS. ¿De acuerdo? Ahora, otro ejemplo para ir viendo eso bien. ¿Qué pasa si les pregunto, por ejemplo, ¿qué pasa si les pregunto, por ejemplo, por el segmento AB? ¿Con quién creen ustedes que iría conectado el segmento, o conectado no, homólogo más bien? ¿Con quién creen ustedes que iría homólogo el segmento AB? Con RS. Con RS, Ajá, exacto. Siguiendo los puntillos ahí en las líneas uno se da cuenta. Es que como es una homotecia inversa, ¿verdad? O negativa, que es lo mismo, se invierte un toque ahí los lados, como que se invierten. Entonces hay que tener cuidadillo con eso. Pero igual, si yo sigo los puntitos, no hay pérdida, gente. No hay pérdida. ¿Con quién va a ir, por ejemplo, el lado AE? Con RQ. Con RQ o QR, como quieran llamarle. Ajá. ¿Con quién va a ir, por ejemplo, el lado CD? PT. Con PT o TP, como quieran llamarle. Ajá. Y ahí el último no le queda de otra, ¿verdad? ¿Con quién va ED? Con PQ. Exacto. Ahora sí, Diana, dime, ¿tenías una pregunta? Sí, profe, mi pregunta es, ¿en el examen igual nos van a poner esas líneas? Sí. Porque usted aquí nos enseña con líneas, bueno, aunque uno viéndolo lo entiende, pero digamos, si en el examen a huevo tienen que salir. Sí, se la tienen que dar. De hecho, les voy a contar, Diana, este ejemplo que estamos resolviendo en este instante, yo lo saqué de un examen de bachi, para que ustedes vean que así es como viene. Ok, perfecto, profe. Muy bien. A mí la línea más bien me enredan. Ajá, lo puedes sacar sí, como más eso directo. pienso. Las líneas a uno lo enredan un poco.
Sí. Me hace No, más fácil. hay gente que lo saca muy directo, Jane, ¿sabe? Sí. Como siempre les digo, mientras lo estén calculando bien, pues no hay problema. Que no lo Si hagamos usted mal. me dice, lo saco sin líneas, pero ya y lo estoy sacando mal, ya ahí no, ¿verdad? Pero si lo están sacando bien, a punta ahí de percepción visual, le llamo yo, de todo bien. Ok, ahora sí, cada uno de esos lados se va a multiplicar por 3, no por menos 3. Ya sabemos que el menos es para indicarme homotesia inversa, nada más. Yo multiplico por 3. Entonces, por ejemplo, empecemos con el lado de color amarillo. BC mide 10. Si lo multiplico por 3, da 30. Si lo multiplicara por menos 3, daría menos 30 y no tendría sentido que este lado mida negativo, ¿verdad? Entonces, es por eso que se quita el menos. 10 por 3, 30. Entonces, este lado mide 30. Voy con el lado de color celeste. El lado celeste mide 9. Ok, 9 por 3, 27. Entonces, el homólogo mide 27. Voy con el de color verde. Mide 8. 8 por 3 nos da 24. El homólogo mide 24. Voy con el color naranja. Mide 11. 33. 11 por 3, 33. Y voy con el color morado que mide 15 y 15 por 3, 45. 45. Muy bien. Profe, alto ahí un toquecito, porfa. Ajá. ¿Por qué por 3? Ok. Recuerde que en homotesias vamos a multiplicar los lados de cada polígono, perdón, por la razón de homotesia. Que es la K. La razón de homotesia K en este caso vale 3. Bueno, vale menos 3, pero el menos es para indicarme que la homotesia es inversa. Ah, ya ahora sí entendí. Cada lado se multiplica por 3. En homotesia, los lados se multiplican por la razón K. Y esa razón K se las van a regalar. Sí, es que la duda era por qué 3 y no menos 3, pero ya la Sí, agarré. es que también el problema fue que como se conectó un toquecillo tarde, te perdiste la explicación donde yo mencioné eso, era por la K. Pero igual ahí voy a subir el video y cualquier cosa hay que poner el día. Listo. Importante también que nunca dan resultados negativos. Exacto. También viendo que las opciones no son negativas nunca en cuanto a lados, ¿verdad? Eso sí, en cuanto a medidas de lados, sería ilógico multiplicar por menos 3, correcto. Correcto. Yo saqué todos los lados ahí para practicar, pero la pregunta es simple, sencillamente el lado TS. Ese es el único que a mí me están pidiendo. Y habíamos encontrado ya hace rato que TS medía 30. Entonces la respuesta correcta sería 30. Nota 2 puntos. Hay bastante espacio en la parte de abajo. Si quieren la copian ahí en ese espacio que nos queda ahí en la parte de abajo. Nota 2 puntos. Cuando la razón de homotesia K, pueden poner razón de homotesia K. Cuando la razón de homotesia K está negativa, Disculpa, es que se me apagó el parlante. ¿Me puedes repetir? Claro que sí, con mucho gusto. Ok, cuando la razón de homotesia K, es negativa, los lados se multiplican solo por el valor positivo. Los lados se multiplican solo por el valor positivo. Y subrayen donde dicen los lados. Se multiplican solo por el valor negativo. Repito toda la nota. Cuando la razón de homotesia K es negativa, los lados se multiplican. Ya se me olvidó cómo fue que lo mencioné. Los lados se multiplican Por el valor negativo. Así. por el valor positivo sería. Voy perdida Sí, yo. por eso yo iba a poner negativo y yo, pero ¿cómo negativo? Es que como volví a repetir la nota, vamos a ver, voy de nuevo. Cuando la razón de homotesia K es negativa, ahí vamos bien, ¿verdad? Cuando la razón de homotesia K es negativa, los lados se multiplican por el valor positivo. Los lados se multiplican por el valor positivo. Punto final. Repito una vez más. Cuando la razón de homotesia K es negativa, los lados se multiplican por el valor positivo. Los lados se multiplican por el valor positivo. Y subrayen los lados. Esa palabra, los lados, subrayenla, por favor. Punto final. Hago mucho énfasis en que esto es para los lados.
Porque ahorita vamos a ver una parte de homotecias donde me van a pedir puntos, no lados, sino puntos homólogos. Y ahí sí se tiene que tomar. Ay, qué putas. Y ahí sí se tiene que tomar en cuenta al menos. Ya dice, no. Vamos a ver. Ok, listo, estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Ok, básicamente es eliminar el menos, ¿verdad? Cuando vamos a multiplicar los lados de una homotecia. Muy bien. Siguiente. Con base en la siguiente información, conteste las preguntas 7 y 8. Ok. Me dan un triángulo, ¿verdad? Que está ahí montado en el plano cartesiano y me piden lo siguiente. Pregunta 7. Al realizarle una reflexión al triángulo ABC a través del eje de las ordenadas, el eje de las ordenadas es el famoso eje Y. El eje Y, a veces ellos le llaman eje de las ordenadas. Igual me hacen la aclaración entre paréntesis, ¿verdad? Me están diciendo cuál eje es, pero por aquello es bueno que lo sepan. El eje de las ordenadas es el eje Y, ¿de acuerdo? Eje de las ordenadas es el eje Y. Ok, ahora, las coordenadas de la imagen de A corresponden a. Vamos entonces a agarrar este triángulo y lo vamos a reflejar, ojo, reflejar, ¿verdad? No trasladar, no nada más que reflejar. A través del eje Y. O sea, vamos a reflejar ese triángulo a través de este eje. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Reflejamos todos los puntos? ¿Será necesario? Profe, No es necesario. vieras que ahí yo tengo una pregunta. Ajá. A mí se me confunde mucho en lo de la Y, el eje Y y el eje X. O sea, yo sé que el eje X es así para el lado y el eje Y es para arriba, pero cuando me dicen reflejar es para... Ay, es que no sé cómo explicarle. Ok, sí, yo le entiendo la pregunta. Esa duda surge un montón en este tema. Vamos a ver si te logro explicar. Gracias. Piden reflejar a través del eje Y. Literalmente yo voy a atravesar el eje Y para reflejarlo. Entonces, la reflexión se va a dar atravesando el eje Y, cruzando el eje Y o brincándome el eje Y, como le quiera llamar. Y si me dicen para el eje X es Entonces abajo. me tengo que brincar el eje X. Entonces la reflexión sería hacia abajo, atravesando el eje, Ok. cruzando el eje X. Ok. Sí, es más sencillo de lo que suena, ¿verdad? Sí, gracias. No es tan complicado. Entonces, en este caso, como tenemos que realizar una reflexión a través del eje Y, o con respecto al eje Y, que a veces lo mencionan así también, entonces yo tengo que cruzar ese eje Y. O sea, ese eje Y va a ser mi espejo, digamos. Ese eje Y va a ser mi espejo. Y como me piden simplemente la imagen de A o el homólogo de A, porque recuerden que imagen era lo mismo que homólogo, lo vimos ayer, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacerle solo al eje, al punto A. Reflejémoslo. 1, 2 y 3 espacios. Entonces, su reflejo queda también a 3 espacios. No se nos olvide que los reflejos, las reflexiones, son los que quedan siempre, siempre, siempre a la misma distancia, ¿verdad? Entonces, si está a 3 del eje Y, me va a quedar a 3 del eje Y también su imagen o su homólogo. O sea, me quedaría en 3,1. Opción correcta, entonces, opción B. Si quieren reflejar toda la figura, lo pueden hacer, no hay problema. La B les va a quedar aquí y la C les va a quedar aquí y va a quedar así el reflejo. Pero bueno, como solamente me están pidiendo el A, podemos dejar solamente el A. Ok, siguiente pregunta, número 8. Si se le realiza una traslación a ese triángulo ABC, paralelo al eje de las ordenadas eje Y, en 5 unidades hacia abajo. Y esto es lo que me interesa. Esto es lo que me interesa a mí. 5 unidades hacia abajo. Entonces, voy a realizar esta vez una traslación a ese triángulo. Y esa traslación va a ser de 5 unidades hacia abajo. Pero quiero que vean la pregunta esta vez. A esto quería llegar. La pregunta dice, ¿cuáles son las coordenadas de uno de los nuevos vértices? Y no me quisieron decir cuál. O sea, yo aquí no sé si el que me están pidiendo es el A, el B o el C. Por lo tanto, voy a tener que mover todos. Si me hubieran pedido el A, solo muevo el A. Si me hubieran pedido el B, solo muevo el B. Si me hubieran pedido el C, solo muevo el C, obviamente. Pero como me están pidiendo uno de los nuevos vértices, yo no sé cuál de todos es el que me están pidiendo, ¿verdad? Entonces tengo que mover todos. Ahora, ojo, tranquilícense porque no van a haber 2 respuestas correctas, ¿verdad? Porque dicen, profe, si vienen 2, no, en este tipo de preguntas ellos lo planifican para que usted tenga que mover todos los puntos y luego busque uno de esos puntos en las opciones. Uno, ¿cuál? Ni idea. Es la traslación para darnos cuenta, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Sí.
Entonces, movamos toda la figura hacia abajo. ¿Cuántas unidades eran? 5. Sí, 5 hacia abajo. Empiezo con el A. Ok, el A se va a mover 5 hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí me quedaría el punto A. Voy a ponerle A doble prima. Ok, voy con el B. Igual, 5 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí quedaría B doble prima. Y luego el C, también 5 para abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Este triángulo que se me acaba de formar acá y que lo hice muy rápido porque yo creo que esa idea ya la tenemos clara, ¿verdad? Simplemente mover 5 unidades hacia abajo, cada punto. Este triángulo que está aquí en rojo es el resultado de la traslación. Por ejemplo, el punto A, voy a hacerlos aquí porque ahí me quedó un toque incómodo. El punto A doble prima me quedó en menos 3, menos 4. El punto B doble prima me quedó en menos 1, menos 4. Y el punto C doble prima me quedó en menos 2, menos 2. Como no sé cuál me están pidiendo, tengo que buscar, tengo que revisar. Por ejemplo, ¿será que el que me están pidiendo es el A? No, no me pueden estar pidiendo el A porque no están las opciones. ¿Será que el que me están pidiendo es el B? No, no me pueden pedir el B porque no están las... Mentira, sí está. Mira, sí está. Ese es el correcto. El menos 1,4. Entonces, ¿cuál es la coordenada de uno de los vértices? El que me estaban pidiendo era el B' y no me lo quisieron decir. Y el C, si ustedes lo buscan, que es menos 2, no está tampoco en las opciones. Entonces, el que me estaban pidiendo era el B doble prima. En este tipo de problemas, lo que ellos buscan es que usted tenga que realizar la traslación completa. Eso es lo que ellos buscan, porque si les piden como solamente la A, como en la anterior, de ahí. ¿Me puede mostrar la figura un segundo? Claro. Ellos saben que posiblemente ustedes van a mover solamente ese. Que de hecho es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Movemos solamente el que me piden. Entonces, ese tipo de preguntas, como la 8, es como para que ustedes tengan que mover toda la figura y luego buscar cuál de todos los puntos es el que está en las opciones. Profesor, pero ¿cuál de los puntos da menos 1? El B vale menos 1 si mueve para X y menos 4 si mueve para Y. ¿Sí? Profesor, yo estoy confundido. Ajá, dígame. Porque dice, bueno, la pregunta dice que a través del eje de las coordenadas en el eje Y. Pero para mí estamos haciéndola como si estuviera en el eje X. Pero ¿estás leyendo la 7 o la 8? La 8. Pero ver, la 8. Sí, ok, vamos a ver. Se realiza una traslación paralelo al eje de las ordenadas o el eje Y. Esto lo habíamos hablado en traslaciones de circunferencias, no sé si lo recuerdan. Esa parte no me interesa. Que sea paralelo al eje Y no me interesa. ¿Qué es lo que me interesa? La dirección del desplazamiento. Yo tengo que ver 5 hacia abajo. Sí. Y no como había es hacia leído, abajo, nos vamos hacia abajo. Ahora, Emanuel, esto de que dice paralelo al eje Y es porque cuando uno se mueve hacia abajo, vamos paralelos al eje Y. Recuerda el concepto de paralelo, ¿verdad? Ajá, sí. Es por eso, porque cuando uno mueve hacia abajo o hacia arriba, es en paralelismo con el eje Y. Pero no es importante. A mí me interesa que son 5 unidades hacia abajo. Eso es lo que de hecho, ya ahora sí capto la idea de por qué había tenido puntos malos en el examen pasado. Ah, ve. Porque yo lo hacía con Y, o sea, como uno está siempre con... Pero no lo había hecho con el eje hacia abajo, como dice ahí, perdón. Sí, entonces lo que hacemos es guiarnos con la dirección del desplazamiento, que puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Que sea paralelo al eje Y, que sea paralelo al eje X, no me afecta en procedimientos, digamos. Y más bien esa es una trampa que le ponen ahí. ¿Se puede decir? Sí. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, gente? ¿Estamos claros? ¿Estamos? Ok, pasemos a la que sigue, entonces. Ok. Estas que quedan son como de identificar, pero no tan fácil. ya lo vamos a ver. Dice, en la siguiente imagen se presentan 5 polígonos denotados con las letras A, B, C, D y P. Los polígonos A, B, C y D se obtienen de la figura P mediante transformaciones en el plano. Esto hay que interpretarlo muy bien.
¿Qué entienden ustedes de se obtienen de la figura P? Que son reflexiones o son los nombres de todo lo que se me olvidó. Ajá. Pero sí, se ve una más pequeña, entonces es una negativa. Hay una traslación del plano. Ahí hay. Ajá. Ok. Pero vamos a ver, ¿qué entendemos de que, porque tenemos 5 figuras, ¿verdad? C, D y la P. La P es la base. Exacto, Profesor, eso es es lo como que la quería original. escuchar. Eso como es lo la que quería escuchar. original. Exacto, bien Katia, bien Oscar. Lo que me quieren decir que se obtienen de la figura P es que la figura P es mi figura original, es mi figura base, es mi figura, sí, original o base. Y que a partir de esa figura P salieron las demás. ¿Cómo? Con traslaciones, con reflexiones, con homotecias, con etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, veamos a partir de la figura P, que va a ser mi base, va a ser mi figura original, a partir de ahí, ¿qué sucedió con las demás figuras? Por ejemplo, ¿qué sucedió? Vamos a empezar analizando en orden la figura A. ¿Qué sucedió de la figura P a la figura A? ¿Qué creen ustedes? Se trasladó. Yo digo que se trasladó. Vean que la figura ni cambió su tamaño, ni se rotó, ni se giró, ni... Es una traslación, claro. La figura A lo que responde es a una traslación. Bien. Es como que simplemente se movió para allá, ¿verdad? No hay ningún otro cambio más que ese movimiento. Vamos con la B. Figura B. ¿Qué creen ustedes que sucedió de la figura P hacia la figura B? Una reflexión. Homotesia. Ok, escuché reflexión y escuché homotesia. Me inclino por homotesia. Para mí es una rota. Una rota. A la Es una cambia de tamaño, homotesia. ¿verdad? Es Me una inclino por homotesia porque homotesia. cambió, se hizo más No, es una pequeña. homotesia negativa, como la de antes. Y es ¿cómo se negativa, llama? exacto. Ahí está. Es una homotesia y es una homotesia negativa. Bien. Vean, cuando ustedes tengan una figura y la otra está de un tamaño diferente, póngale una de homotesia de inmediato. La homotesia es la única que me cambia el tamaño. Regálenme un segundo. Permiso. Compañeros, pero no está el resultado, ninguna de las respuestas. Ah, no, es ahí C. Sí, sí está. Sí, le tiene que, ajá. Sí, ahí C. ¿Cuál? Ahí C sería porque sí es una reflexión la respuesta. No. Sí, porque hay una traslación de P hacia A. Y entre P y C lo que hay es una reflexión, es un espejo lo que hay ahí. Sí, es que usted está leyendo la No. pregunta. Que yo sepa, y a lo que yo puse es una rotación, porque está rotando, no está en la misma posición. Si fuera una reflexión, estuviera en la misma posición de la P, y no, la C no está en la misma Pero posición que la P. Puede haber una línea Pero no imaginaria. se hagan enredos, no se hagan enredos, esperen que el profesor No, llegue eso mejor. es traslación y reflexión. Es para hablar de algo. Traslación y reflexión, porque, digamos, la reflexión siempre va a estar frente a la otra, es como un espejo. Sí, es un espejo, es por eso es lo que digo yo, es la C. Bueno, ahí vamos, a ver cómo nos va. Sí, por eso es la C, sí, ajá. Tiene razón, es la C, porque las dos de la D y la C son... Sí, no sé. Sí, exactamente. Entonces, ponga orden, ahorita uno está peleando. Ajá. ¿Qué pasó? Cuenten. No a ver. estamos viendo la respuesta de la 9. Ok. Pero sí estamos claros de que P hacia B es homotesia inversa, ¿verdad? Sí. Correcto, sí. Ok. Ahí más o menos estaba escuchando como que ya las tienen, ¿verdad? De P hacia D sería rotación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Correcto, sí. De verdad, yo me guío siempre con alguna característica específica. Por ejemplo, podemos ver esta punta de la figura y vean que allá quedó como hacia el otro lado. Entonces eso quiere decir que la figura estaba así, como que giró esa parte, ¿verdad? Entonces sí, es rotación. Y por último, hacia C. Ok, hacia C. Ya, eso es una reflexión. El eje de simetría no está trazado, ¿verdad? Pero sería algo acá, más o menos, el eje de simetría. Pero es así, definitivamente es reflexión. Okay. Ganaron, yo era la que estaba mal. Ajá. Ok, dice que con base en la información anterior conteste las preguntas 9 y 10. Lo que con respecto a eso, profesor, es que no hay un Y ni hay una X, simplemente hay una proporción. Exacto, exacto. Y le voy a decir que normalmente esto no sucede.
De hecho, este ejemplo no salió en Bachi. Este ejemplo yo me lo inventé. Pero es como para primero ubicar más fácil visualmente, ¿verdad? Y ya luego irnos a eje X y eje Y a ver qué sucede, ¿verdad? Que es como la que sigue. Está ahí como planificado de esa forma. Ok. Dice que para la figura P, la A y C corresponden respectivamente. Bueno, veamos qué es A y C respectivamente. A era una traslación, C era una reflexión. Entonces sería traslación-reflexión, que sería la C. ¿Verdad? Cuidado, van a marcar la B que dice reflexión-traslación. Y usted me puede decir, profe, es lo mismo. No, porque me están preguntando respectivamente. La palabra respectivamente es como cuando uno le preguntan en orden respectivo. No sé si han escuchado en algún momento eso. Como que yo les digo a ustedes, ok, díganme, no sé, sus nombres en orden respectivo al abecedario, qué sé yo. Entonces, seguir un orden específico. Cuando me hablan acá respectivamente es respetar el orden que se mencionó acá. Entonces, tenemos que dar en orden respectivo primero A y luego C. Muy bien. Entonces, sería traslación y reflexión. 10. ¿Cuál de las figuras corresponde a una homotecia de P? Yo creo que está clarito de que es la figura... La B. La B, exacto. Que es la opción B también. Fácil, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí, gente? Yo creo que sí. Sí, muy claro. Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Continuamos entonces. Estas son las últimas 3 que vamos a hacer para pasar al examen. ¿De acuerdo? Dice así. Estas sí las saqué de Bachi y bueno, hay que prestarle bastante atención. Para contestar los ítems 11, 12 y 13, considere la siguiente información. Profe, perdón, la 10 no le íbamos a contestar. ¿No fue que ya la contestamos? Ay, pucha, un segundo. Sí, ya la contestamos y es la opción. Es la B. Es La B. Ok. Ah, ok. Sí, es la 10 fue la que acabamos de hacer. Lo que me preguntan en la 10 es cuál de las figuras corresponde a una homotecia de P. Y ya habíamos detectado que la homotecia era la figura B. Oh, sí. Marcamos ahí B. Profe, y Dime. digamos, ¿usted me podría explicar así rápido, digamos, en qué consiste una rotación? Una rotación es cuando la figura se gira a través de un eje. Por ejemplo, si yo tengo aquí esta caja de grapas y va a rotar, esto es lo que va a suceder. Entonces va como... O sea, da una vuelta de 180 grados. por Bueno, decirlo existen así. diferentes rotaciones. Hay de 90, hay de 180, hay de 270, hay de 360. Oh, Esa parte casi no se trabaja a nivel de, bueno. batch. Sí, no, pero A nivel de batch es más entendí, sí, identificar que ya otra la cosa. agarré, ya la agarré. Sí. Listo, Es que sí, no, para que ellos pudieran preguntar ángulos, y sí lo han hecho, de hecho que sí, pero se apelan y cosas así, porque para ellos poder preguntar ángulos, deberían de pedirles a ustedes que sepan utilizar transportador y todo eso, que es como se miden ángulos, ¿verdad? Sí. No han entrado con ángulos, generalmente se han apelado por eso. Ok, continuamos, ahora sí. Entonces, en esta tenemos 5 figuras. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están debidamente numeradas, ¿verdad? Debidamente numeradas y vamos a ver qué me piden. Número 11. Hay que analizar. No crean, estas preguntas no están tan fáciles. Dicen, la figura número 4 se obtiene al aplicar una, no sé qué, a la figura número 3. Ok. La figura número 4, que es esta, se obtiene al aplicar una que, dejémoslo ahí, todavía no me lo contesten, a la figura número 3. La opción que completa correctamente el enunciado corresponde a, opción A, una reflexión sobre la recta X igual a 1. Opción B, una traslación de 6 unidades hacia la derecha paralelo al eje X. Opción D, una homotecia centrada en el origen y constante k igual a menos 1. Opción D, una rotación de 180 grados contrario a las manecillas del reloj. No está tan fácil, les dije, porque las opciones traen mucha cosa. Pero si nos vamos a lo más básico, ¿qué sucedió entre la figura 3 y la figura 4? Veámoslo así en términos generales. Una reflexión. Acción en la paralelo Y. Pues Ok. Eso no es una traslación. eso no es una traslación, profe. Sí, es una traslación. Traslación de 6 unidades hacia la derecha paralelo al eje X. Ok, No, no hay la- una traslación. Esto es que escuché, por ahí escuché reflexión. No aquí. No, traslación. Es una traslación lo que sucedió de figura 3 a figura 4 y viceversa. Aquí fue una traslación. Entonces, aunque las opciones son medio confusas, porque dicen mucha cosa, pero aquí lo que yo tengo que identificar a final de cuentas es, esto es una reflexión, una traslación, una homotencia o una rotación. Una Así traslación de 6 todo lo que hay que unidades hacia identificar, la ¿verdad? derecha paralela. Sí, es una traslación.
Es una traslación. Entonces la opción correcta Va paralelo Y, no el X. es paralelo al eje X porque vea que la traslación se está dando en la misma dirección del eje X, ¿verdad? Se está dando como, esta vez van así, la traslación, entonces esta vez va paralela al eje X. Cuando es hacia arriba o hacia abajo, la traslación es paralela al eje Y, porque va en la misma dirección del eje Y. Pero igual, gente, no nos compliquemos. No nos compliquemos. Es una traslación y la única opción que trae traslación es esta, que son 6 unidades, sí, que es paralelo al eje X, sí, que es a la derecha, sí, sí, sí y sí. Pero lo que yo tengo que marcar es una traslación y la única que trae traslación es la opción B. Eso se los digo porque hay estudiantes que a veces en medio examen se ponen ahí a tratar de descifrar cosas que a veces ni las necesitamos, ¿verdad? Como en este caso. Entonces, es como una recomendación tal vez. Veamos nada más las palabras clave y marquemos, identifiquemos qué sucedió entre la figura 3 y la figura 4. Todos me contestaron que era traslación, ¿verdad? Y entonces ya ahí estamos bien, estamos identificando bien. ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Ok, veamos la 12. Considere las siguientes proposiciones suponiendo que la figura número 3 es el resultado de aplicar una transformación al triángulo número 5. O sea, vamos a empezar a manejar, en esta pregunta vamos a manejar nada más la figura 3 y la figura 5. ¿Ok? ¿Qué sucedió entre la figura 3 y la figura 5? 3 y 5. ¿Qué sucedió? Hubo una negativa. Negativa. Homotesia. Correcto. Entre la figura número 3 y la figura número 5 hubo una homotesia negativa. Exacto. Hubo una homotesia negativa. Entonces, ya de ahí con eso tenemos la mayoría de información para contestar lo que queramos. 1. La imagen de 4,2 corresponde al punto menos 2,-1. Ok. Es que aquí los puntos tienen imágenes. Recuerden, homólogos. Por ejemplo, voy a hacerlo con colores, como siempre. Este punto de acá sería la imagen de este de acá o el homólogo de este de acá. Este punto de acá en verde sería el homólogo de este punto de acá. Y este punto de acá, no, negro no. Segundo. Y este punto de acá sería el homólogo, sería la imagen, como ustedes quieran llamarle, es lo mismo, de este de acá. Entonces, cada uno tiene como su pareja o su homólogo. Veamos, por ejemplo, el punto de color rojo. El punto de color rojo es menos 3,-2. Yo voy a ir asumiendo que ustedes ya saben sacar eso así, ¿verdad? Como muy rápido. El punto rojo en la otra figura es 6,4. Entonces yo puedo afirmar que menos 3,-2 es homólogo con 6,4. O se puede afirmar al revés. Yo puedo afirmar también que 6,4 es el homólogo de menos 3,-2. En cuanto al punto verde, el punto verde es menos 2-1. En la figura pequeñita. En la figura más grande es 4,2. Entonces, ¿qué puedo afirmar yo? Puedo afirmar que el punto menos 2,-1 es homólogo con 4,2. O al revés también funciona. Puedo afirmar que 4,2 es homólogo con menos 2,1. Y por último, el punto azul que sería menos 1,-1 por acá y 2,2 por acá. Entonces, ya con esa información podemos contestar esa pregunta. Si me entendieron, y aquí sí necesito que me contesten todos, porfa. ¿Sí me entendieron la relación que yo acabo de establecer, que la hice por medio de colores? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Y esa relación me permite establecer homólogos, ¿verdad? Que quedemos claros ahí. Los colores me ayudan muchísimo, muchísimo ahí para más facilidad, ¿verdad? Interpretarlos. Número 1. La imagen de 4,2 corresponde al punto menos 2,1. 4,2 está por acá y va con menos 2,1. A ver. Sí. Menos 2,-1. Entonces sí, es que no sé por qué vi uno positivo. Entonces sí, la imagen de 4,2, ahí lo hicimos por medio de colores, sí va, o si es homólogo, o si es imagen, o si es pareja, de menos 2,-1. Entonces la primera es verdadera. 2. La figura número 3 se obtiene al aplicarle a la figura número 5 una homotesia inversa. Claro que sí. Sí. Primero que detectamos, ¿verdad? Se aplica una homotesia y vean, inversa. Claro, una homotesia inversa. No es una homotesia cualquiera, es verdadera. ¿Cuáles son verdaderas entonces? Ambas, y marcamos ahí la opción A. ¿Cómo vimos esta pregunta? ¿Estamos bien claritos?
Sí, profe, yo sí creo que sí. Ok, perfecto. Cualquier duda ya ustedes lo saben, con toda confianza. Siguiente pregunta. 13. Con base en la información dada, considere las siguientes proposiciones. Número 1. La figura número 2 es reflexión de la figura número 1 sobre el eje Y. Vamos a ir a ver la figura 2 y la figura 1, a ver qué pasa. Voy a borrar todo esto. Me imagino que ya lo copiaron. Ok. ¿Verdadero o falso? ¿Será que la figura número 2 es reflexión de la figura número 1 y es con respecto al eje Y? ¿Es verdadero? Creo que sí, ¿verdad? Claro. Son reflexiones, de fijo, es algo muy evidente. Son reflexiones, son espejo una de la otra. Y esa reflexión se está dando bajo el eje Y. Entonces, es verdadera, claro. Proposición número 1 es verdadera. La figura número 2 sí es reflexión de la figura número 1 y eso es sobre el eje Y. Perfecto. Siguiente proposición. La figura número 2 es una rotación de la figura número 1 centrada en el origen y con un giro de las manecillas del reloj. Usted sabe que esta proposición, bueno, va a ser falsa porque ya dijimos que la figura número 1 y la figura número 2 no son rotación, son reflexión. Pero Por más que la mira hacia la izquierda uno no va a dar. sí, ¿verdad? No va a En alguna forma. Pero lo que estoy pensando es que la pregunta no era así. La pregunta no era por la figura 2 y la figura 1. Yo creo que fue que la copié mal del examen. Si uno en 360 grados sí llegaría a ser igual, ¿no? Sí. Pero Bueno, siempre. sí, pero es falsa. Déjamela así, es falsa. Es que lo que les contaba es que yo esta pregunta la agarré en un examen de Bachi. Pero en el examen de Bachi no hablaban de la figura 2 y 1 aquí, hablaban de otras. Pero dejémoslo así. El análisis a final de cuentas es el mismo. La figura 2 y la figura 1 no son una rotación, no presentan rotación. La figura 2 y la figura 1 ya analizamos que lo que presentan es reflexión entre ellas. No hay forma de que yo agarre esta figura y la gire hacia acá, ¿verdad? Que la empieza como a rotar y que me quede igual que esta. No hay forma. Sí se puede lograr, pero mediante una reflexión. Si yo reflejo la figura 2, obtengo la figura 1 y viceversa. Falsa la segunda proposición y de ellas entonces, ¿cuáles son verdaderas? Solamente la 1, opción C. ¿Ok? Opción C. Preguntas. Preguntas, consultas, dudas, sugerencias, comentarios. ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Pueden guardar el libro? Pueden guardar el libro. Vamos a ir al examen para ir terminando y vamos a salir unos minutillos antes. Para ir terminando. ¿Cómo se llama, Oscar? Emiliano. Emiliano. Hola, Emiliano. Ok, en el examen vamos a brincar hasta la pregunta. Esto ya lo hicimos, 16. Pregunta 16, por favor. En el examen con el que trabajamos en clase vamos a brincar, por favor, hasta la pregunta 16. Dice así. Para contestar los ítems 16, 17 y 18, considere la siguiente información. Bueno, está interesante. Está interesante porque tenemos 4 figuras, muy parecido a lo que acabamos de estar haciendo, ¿verdad? Y entre ellas suceden diferentes situaciones. Veo una figura muy grande por ahí, que es la número 3, a la que se le pudo muy posiblemente aplicar una homotesia. Y pues no, ahí está. 16. Considere las siguientes proposiciones. Suponiendo que la figura número 4 o que el polígono número 4 es el resultado de realizarle una única transformación a la figura número 2. O sea, vamos a analizar solamente la figura 4 y la figura 2. ¿Qué sucedió entre ellas? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes que sucedió entre estas figuras? ¿Entre cuáles, profe? Perdón. La 2 y la 4. Es una... Traslación. Ujú. No, hay un cambio. ¿Seguros? No, es una rotación. Ay, fue, Hay una ya se me rotación. enredó. Rotación de 180 grados. Es una rotación de 180 grados, sí. Ok. Es que cuando hablan así, 180 grados, esa cosa a mí me enredan. De Bueno. verdad, yo no sé por qué. Pero es una rotación, ¿no?
Sí, sí, pero es que me enredan cuando dicen eso, no sé por qué, perdón. Sí, pero no debería de afectar. Es una rotación. Es una rotación. Que sea 180 grados es retroalimentación, ¿verdad? De que ahí se dio 180 grados. Pero que no me confunda, es una rotación. Es una rotación, ¿de acuerdo? Dice así. Una forma de obtener al polígono número 4 es aplicándole una homotecia con centro en el origen y razón k igual a -1 al polígono número 2. ¿Qué me dicen ustedes de esa? Yo pienso que no. Es falsa porque es del mismo tamaño, yo creo. Ok, pero déjenme analizar una cosa. Ok. Ok. Vamos a ver, es verdadera. Vamos a ver si me... Yo la veo más grande. No sé No, si el seré tamaño yo es o el es mismo. que, El tamaño es el ¿de mismo. verdad? Sí, en Pues yo realidad el estoy mal tamaño es ya. el mismo. Lo que aquí está pasando es que yo ignoré, y fue mi error, ignoré las homotecias, las homotecias, ay, pucha, se me fue el nombre, tienen un nombre, que es cuando la razón de proporcionalidad es 1. Voy a irme aquí un toquecito aparte para explicarles eso. No es nada difícil ni nada de otro mundo, pero no se los mencioné. Entonces voy a mencionárselos para que lo tomemos ahí en cuenta. Ok. Hemos hablado en todo momento de que la homotecia aumenta o disminuye el tamaño, ¿verdad? Ese es el concepto básico de una homotecia. Entonces, cuando yo tengo una homotecia, por ejemplo, que tengo aquí un triángulo y que este otro es más grande, y la razón de homotecia, por ejemplo, es 2, ¿verdad? K igual a 2. Entonces, lo que sucedía era que cada lado se multiplicaba por 2. Sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, 3 por 2 es 6, 4 por 2 es 8 y 2 por 2 es 4. Eso fue lo que hablamos. Pregúntense ustedes por un momento, ¿qué sucederá si la K vale 1? Y 1 por 1 es el mismo número, entonces siempre Exactamente. Van a medir lo mismo, sí. Van a medir lo mismo. Eso es un tipo de homotecia que les voy a ser muy honesto. No recordaba que salían en bachillerato por madurez. La verdad es esa, no les voy a mentir. Se me fue por completo que ese tipo de homotecias entraban en bachillerato por madurez. Tenía grabado que no entraban, no sé por qué. Creo que es porque en edad no entra, en bachillerato por edad. Bueno, la cuestión es que existen homotecias con razón igual a 1 que no me van a modificar los lados. No me los van a modificar porque si uno multiplica por 1, me va a dar exactamente lo mismo. Entonces, puede suceder que yo tenga un triángulo acá, le aplico una homotecia de K igual a 1 y el triángulo queda exactamente igual, ¿verdad? A partir de un punto. Lo que sí va a suceder, igual vamos a tener foco y todo, nada más que quedaría exactamente igual. Entonces esta es verdadera, porque lo que sucedió entre esas dos figuras fue como que los lados se multiplicaron por -1. Y vean que de verdad fue así. Este punto de acá es 2,1, ¿verdad? Este punto es 2,1. Si yo lo multiplico por -1, nos va a dar -2,-1. Y véanlo aquí donde está. Está el -2,-1. ¿Por qué? Porque ese punto se multiplicó por -1, que es la razón que me están diciendo ahí. Otro punto. Este punto de acá vale 2,3. Si yo multiplico este punto por -1, 2 por -1 y 3 por -1, nos va a dar -2,-3. Y véanlo aquí donde está. -2,-3. Siguiente punto. Este punto de acá vale 3,2. 3,2. Y si lo multiplico por -1, que es la homotecia, nos da -3,-2 y aquí está. Es decir, de alguna forma yo puedo aplicarle una homotecia a esta figura para obtener la otra multiplicando por -1. Y es una homotecia que no me cambia el tamaño. Y vean, aquí me tengo que disculpar, la verdad, me tengo que disculpar con ustedes porque se me fue por completo ese detalle de las homotecias, se me fue hasta el nombre ahorita, de este tipo de homotecias. Hagamos un trato, gente, porque yo sé que ya ahorita es muy cansado y todo, como empezar a ver ese tema desde cero. Y no es que sea un tema diferente, es nada más de repasarlo y reforzarlo un poquito más. Dejemos pendiente la parte de este -1 y la parte de este tipo de homotecias especiales, dejémosla pendiente. Y la otra semana, antes de empezar la clase normal, agarramos unos 15, 20 minutos para retomar esta parte, porque la verdad a mí sí se me fue. Tengo que serles honesto, la verdad se me fue. Bueno, no voy a echarme la culpa del todo, a mi hermano también se le fue. Este material nosotros lo creamos juntos y a él también se le fue, la verdad. Bueno, entonces dejemos pendiente eso y la 16 por lo menos,
y la retomamos la otra semana cuando les hago una explicación ahí de estas homotecias. Ok, 17, entonces, brinquemos ahí a la 17. Si al polígono número 1 se le aplica una reflexión con respecto a la recta x igual a 1/2, entonces el punto imagen de menos 3,1 corresponde a, ok, a la figura número 1 o al polígono número 1, que es este de acá, lo voy a pintar, le vamos a aplicar una reflexión. Todas las reflexiones que nosotros hemos visto han sido o con el eje X o con el eje Y. Todas. Pero resulta que esta homotecia que se le va a hacer, esta reflexión que se le va a hacer a esta figura, va a ser un toque especial. Va a ser con una recta que va a pasar no por el eje Y, porque es que el problema es que si yo le aplico al eje Y, vean que la figura 1 y la figura 2 no estarían a la misma distancia. Entonces, no me funcionaría el eje Y como eje de simetría. Voy a aplicarle un eje de simetría nuevo. Ese eje de simetría va a pasar exactamente aquí. ¿Por dónde? Por el 1/2. 1/2 en decimales es como 0,5. Yo paso 1/2 a decimales, nos da 0,5. Entonces, es un eje de simetría que se va a llamar x igual a 1/2. ¿Okay? X igual a 1/2. Recuerden que ayer hablábamos que si las rectas eran verticales eran de x y si eran horizontales eran de y, ¿verdad? No olviden eso. Ok, x igual a 1/2. Ahora, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando la imagen de menos 3,1. Bueno, menos 3,1 es este punto que voy a repintar en color verde. Este es el punto que es menos 3,1. ¿Y con quién va menos 3,1? Va con este de acá, ¿verdad? Que también repinta en verde y que vale 4,1. Entonces, la respuesta aquí sería que al realizarle esta reflexión con la recta x igual a 1/2 o x igual a 0,5, lo que se aplica es una reflexión y por lo tanto el punto menos 3,1 va a quedar con este otro de acá que está en verde también, que es 4,1. Así que la respuesta sería la opción D. Vean, estas preguntas en este tema en particular, venían bien complicadas. De hecho, yo conversaba con mi hermano eso. Estas preguntas en este tema, no sé, venían diferentes. Entonces, para que lo tomen en cuenta, que vienen bastante complicadas y que se lo repasen bastante. Pero son 3, profe. Son 3, sí. Bueno. Ok, la 16 que quedó pendiente, la 17 que la respuesta sería 4,1 y la 18 que es la que vamos a resolver. Profe, estos exámenes que nosotros estamos haciendo, exactamente en ese orden vienen los que nosotros vamos a ir a hacer. Exactamente, y de hecho, Angélica, lo puedes comparar con los otros exámenes que yo les di y se van a dar cuenta que así es, de fijo. La pregunta 1, 2 y 3 de circunferencias en todos los exámenes. La pregunta 4 de una cosa en todos los exámenes. La 5 igual, entonces vienen muy, muy similares. A veces se mueve un poquillo, como que mueven una pregunta, la corren un espacio más o un espacio menos, pero sí el orden en general anda por ahí. Ah, ok. Muy bien, 18 y con esta terminamos. Considere las siguientes proposiciones, suponiendo que al polígono número 1, se le aplicó una única transformación para obtener el polígono número 3, o es el resultado del polígono número 3. O sea, vamos a manejar esta vez solo el polígono 1 y el 3. ¿Qué sucedió con el polígono 1 y 3? Bueno, yo creo que con el polígono 1 y 3 sí fue efectivamente una homotecia y aquí está bastante evidente, ¿verdad? Está bastante evidente. Y por lo tanto, va a ser una homotecia. Pregunta número 1 o proposición número 1. El polígono número 1 se obtuvo al aplicarle al polígono número 3 una homotecia centrada en el origen. Sí fue una homotecia. Pero con razón de k igual a un menos 1/2. Para saber si esta razón está correcta, porque sí fue una homotecia, vamos a ver, entendamos de que sí fue una homotecia, pero yo todavía no puedo decir que esta proposición es completamente verdadera porque tengo que verificar si la razón está correcta. Y esto es lo que yo les hablaba antes. Para sacar homotecias en puntos, porque aquí lo vamos a necesitar hacer en puntos y no en dimensiones, no en medidas, tenemos que multiplicar por la k igual que antes, pero aquí sí se toma en cuenta el signo. Entonces, vamos a tomar todos los puntos del polígono número 3, le vamos a aplicar esa homotecia, a ver si es cierto que ese polígono número 1 se obtuvo cuando le apliqué al polígono número 3 esa homotecia. Entonces, nos vamos al polígono número 3 y vamos a sacarle todos los puntos. Por ejemplo, el primer punto que es este es 6, menos 2.
Este otro es 6, menos 6. Este otro es menos, 2, menos 2. Este otro es 4, menos 4. Y este otro es 2, menos 6. Entonces, yo voy a multiplicar cada uno de esos puntos por esa razón de homotesia menos un medio, a ver si es cierto que me dan como resultado los puntos de allá del otro, ¿verdad? A ver si coinciden, a ver si la razón de homotesia está bien. Por lo tanto, multiplicamos, vamos a ver, 2 por menos un medio, 2 por menos un medio, nos da menos 1, ¿ok? Y menos 2 por menos un medio nos da 1. Y ahí está el punto. Vean aquí donde está. Sería menos 1 en X y 1 en Y. Entonces, eso significa que este punto de acá iría con este punto de acá y lo descubrí multiplicando por la razón de homotesia menos un medio a cada uno de esos valores, ¿verdad? 2, pueden hacerlo en sus calculadoras. 2 por menos un medio nos da menos 1. Menos 2 por menos un medio nos da 1. Primer punto, listo. Siguiente punto. El siguiente punto lo voy a hacer en verde. Es 6, 2 y este iría con este de acá. Ok, multipliquemos cada uno de esos valores por menos un medio. Ok, 6 por menos un medio nos da menos 3. Ajá. Y menos 2 por menos un medio nos da 1. Entonces sería el punto verde menos 3,1. Está perfectamente bien. Siguiente punto. Este de acá, 4, menos 4, iría con este de acá. Vamos a ver si me calza, vamos a ver si me coincide. Si yo multiplico 4 por menos un medio, 4 por menos un medio, nos da menos 2. Perfecto. Y si multiplico menos 4 por menos un medio, menos 4 por menos un medio, nos da 2 positivo y también calza. Perfecto. Y así nos vamos con cada punto. Entonces, cuando estamos trabajando homotecias, si yo lo que quiero multiplicar son los puntos de la homotecia para verificar si nos dan correctamente, ¿verdad? Yo lo que quiero es multiplicar los puntos si se toma el signo, porque los puntos sí pueden tener signo negativo. Eso no lo veamos como teoría, veámoslo como lógica. Si yo quiero multiplicar puntos, no hay ningún problema. Se le puede meter el menos y se tiene que meter el menos porque los puntos sí pueden dar negativos. Pero si yo lo que estoy sacando son lados, segmentos, no puedo multiplicar por el negativo porque una medida, un segmento en sí, ya no va a ser, no puede ser negativo. Como todos los puntos coincidieron, me faltaron 2, pero los pueden comprobar ustedes y se van a dar cuenta que sí coinciden. Este punto de acá, al multiplicarlo por un menos un medio igual, les va a dar este de acá. Y el último, que sería este de acá, lo pueden multiplicar y les va a dar el de acá. Y se van a dar cuenta que toda la homotecia coincide multiplicando por menos un medio. Entonces, primera proposición. El polígono número 1 se obtuvo al aplicarle al número 3 una homotecia. Sí. De razón menos un medio. Sí, esa razón me funcionó. Esa razón de homotecia me calzó, me cerró todos los datos. Entonces, esta proposición es verdadera. ¿De acuerdo? Es verdadera. Número 2. Dada la transformación, la imagen de 4, menos 4 es menos 2,2. Antes lo hicimos. Vamos a ver. 4, menos 4 está por acá. Para hacerlo en este otro color porque casi no se ve. Este es menos 2,2. Ok. 4, menos 4 está por acá y sí va con menos 2,2. Ahí está. Sí va con menos 2,2. Entonces, es correcto que en esa transformación la imagen de 4, menos 4 es menos 2,2. Es correcto. ¿Cuáles son verdaderas? Ambas. Vean, este temilla, para que no se me agüeven, este temilla viene complicado en este examen, particularmente. Pueden ir revisando cómo vienen los otros exámenes, porque ahorita no recuerdo los otros que ustedes tienen, ¿verdad? Para que lo repasen. Y recuerden que nos va a quedar pendiente la pregunta 16, ¿verdad? Nos va a quedar pendiente y la retomamos la próxima semana. Vean, antes de terminar, bueno, hay dudas, hay preguntas. ¿Estamos claros? No, sí, yo sí tengo preguntas. Dime. Con esto, con lo que estás haciendo ahorita, multiplicando todos los lados, o sea, ¿no entendí ahí? Ok, recuerde que cuando estamos en homotecias se multiplica por la K, siempre, ¿verdad? Que la K es menos un medio. Entonces, yo voy a multiplicar los valores de cada punto por menos un medio.
Nos venimos a la figura grande, que es esta de acá, y cada uno de esos puntos yo lo multipliqué por 1/2. Veamos, no sé, por ponerle un ejemplo, porque en todos los puntos sucedió lo mismo, pero para hablar de uno en particular, veamos por ejemplo este, Ginette, 2,-6. Si yo agarro el 2 y lo multiplico por -1/2, porque la homotesia se multiplica por la K, nos da -1. Entonces, vea lo que va sucediendo. Nos da -1, va con este, ¿verdad? Nos da -1, ahí está el -1. Y si multiplico -6 por -1/2, nos da 3. Era el de arriba, no era este. Vamos a ver. Sí, era el de arriba. Entonces nos da 3. Entonces vea que ese punto tiene esos valores. -1,3. Entonces básicamente es multiplicar cada punto por el valor y verificar si me da correcto. Si me da correcto cada valor, lo hice con este punto, pero hay que aplicarlo con todos. Es verdadera. Y la razón de homotesia está bien. Es una homotesia de K-1/2. Todo está perfecto. Es verdadero. Y si no me diera esos resultados, entonces es falso. Y listo. Pero sí, Ginette, es básicamente multiplicar cada valor de este polígono por -1 y verificar si son correctos cuando comparamos con el otro, ¿verdad? Por supuesto, para ver si es verdadero o si es falso. Más o menos, Ginette. No, queda igual. O sea, Okay. lo que yo no entiendo, o sea, al multiplicar eso, ¿cuál es el resultado que tenemos que averiguar? Ok, 2 por -1/2, 2 por -1/2 nos da -1. Entonces, aquí está el 2 y aquí está el -1. Es que yo no he visto la razón, yo creo. -6 por -1/2 nos da 3. Y aquí está el resultado, ¿vea? -6 por -1/2 nos dio 3. Ya hice este punto. Hay que hacerlo con todos. Si todos los resultados nos dan bien, nos dan correctamente, significa que esa razón K igual a -1/2 está bien. Y si algún resultado no nos da bien, entonces la razón de homotesia es falsa. ¿De acuerdo? ¿Y de dónde me saqué la razón de homotesia? Yo no me la inventé, aquí me la están diciendo, ¿verdad? K igual a -1/2. Yo estoy verificando si esta razón de homotesia me cumple con todas las dimensiones, digamos, del polígono. Más o menos, Ginette. No, tranquilo, profe, ahí. Ve, hagamos un trato, repáselo en su casa, trate de, también ya es que a esta hora muy cansado, ¿verdad? Ya te llevamos la clase completa y al final de la clase ejercicios muy complicados, entonces eso afecta también. Entonces, trate de repasarlos en su casa y cualquier cosa los retomamos la otra semana. ¿Está bien? Ok, está bien, gracias. Ok, gente, vean. Vieran que hay un pequeñísimo, un grandísimo detalle. Nosotros en este curso vamos avanzando un poquito más lento de lo que yo tenía programado, ¿verdad? Yo estoy dando las clases un poquito más lento a mí me gusta avanzar así, más que todo cuando son grupos grandes, ¿verdad? Ese es un grupo grandecillo, a final de cuentas quedó ya un grupo grande. Entonces yo he ido avanzando a un ritmo un poquito más lento de lo que tenía planificado. Ahora, no hay problema. Vamos bien, vamos manejando los temas bien y eso es lo que a final de cuentas importa. Pero el examen es en un mes. De hecho, es de este fin de semana que viene en un mes exacto. Y vamos apenas por la pregunta 19, imagínense. Pregunta 18 y 19. Entonces, necesito que solucionemos esto. No me gustaría avanzar más rápido. La verdad, siento que avanzamos muy bien así. Siento que se entiende todo por el ritmo que llevamos, ¿verdad? Yo podría tal vez apurarle un poquillo más ahí, pero manteniendo un ritmo lento igual. A mí me gusta trabajar así. Pero me preocupa que lleguemos al final del mes, a final de marzo, y que no hayamos terminado la materia, imagínense. Entonces, yo quiero ver, y yo sé que, vean, ustedes pasan muy ocupados, yo también, todos pasamos ocupados. Yo quiero ver si podemos empezar a recibir este último mes 3 clases por semana. Esta clase adicional, la verdad, Profe, sí. planificada. Esta clase adicional, la verdad no la tenía planificada, tampoco es que se les va a cobrar un adicional ni nada por el estilo, jamás, porque ustedes pagaron un curso completo y eso es lo que yo les voy a dar a ustedes, un curso completo, pero sí necesito que recibamos un día extra, sí necesito que recibamos un día adicional casi de manera obligatoria, porque si no, no vamos a salir con la materia. Y más que yo quiero hacer repaso y todo, ¿verdad? Y ustedes también me imagino que quieren un buen repaso antes de irse al examen, entonces la única forma de solucionar eso es que empecemos a recibir 3 veces por semana. Yo sé que es muy cansado, yo sé que la mayoría de ustedes, o todos, yo creo que todos ustedes,
casi que salen del trabajo y se van al curso casi que de inmediato, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo sé que es muy cansado, pero pensemos en esto, es un sacrificio de un mes, que créanme que si lo hacemos valdrá la pena, es un sacrificio de solo un mes, porque lo que no les he dicho es que ese día adicional tiene que ser o sábado o domingo, porque entre semanas sí no, ya no tengo espacios, entonces tiene que ser o sábado o domingo. Espero, de verdad, se los voy a dejar ahí para que lo vayan más o menos organizando y para que el otro miércoles hablemos y definamos qué día, sábado o domingo. ¿Está bien? Para la otra semana, profe, se define entonces. Sí, exacto. Sería para empezar, no este fin, porque este fin sí no puedo, pero sería para el otro empezar y poder salir con materia. Entonces, vayan pensándolo, vayan analizándolo, qué día les funciona más. Yo dispongo de los 2 días para ustedes, créanme que lo hago con el compromiso que tenemos, ¿verdad? No es una cuestión así como que me lo saco de la manga, no es un compromiso que tenemos o que tengo yo con ustedes de terminar la materia antes del examen. Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Les queda ahí? Piénsenlo, analícenlo y cualquier cosa hablamos la otra semana o ahí en el grupo. La clase del sábado o domingo, cualquier 2 días que vayamos a elegir, igual se graba, digamos. Entonces, si alguno me dice que tiene que trabajar sábados y domingos, bueno, igual va a estar la grabación. Es que de verdad tenemos que hacer eso porque si no, no salimos con la materia. De verdad se los digo. Sí, ¿no? profe, de hecho yo decía, falta un montón y ya el examen ya casi es. Sí. Pero entonces no hay problema. Ahí metemos un día extra esperando que todos estén de acuerdo. Como les digo, este día extra no va a tener ningún cobro adicional ni nada por el estilo. Y pues no, nada más sería eso. Recordarles ahí en el grupo, de todas formas, mañana o el sábado les pongo un mensaje, recordarles que ya este fin de mes corresponde el segundo pago, ¿verdad? Del curso. Igual que con el primer pago lo pueden hacer por cualquiera de las cuentas que yo les envié ahí al grupo o por Simpe, pero por favor necesito que me envíen por privado cuando hacen el depósito para yo llevar pues el control y todo, ¿verdad? Y verificar el pago y todo el asunto. Entonces sí, recordarles eso también. Yo creo que estaríamos por hoy, gente. No sé si hay algún comentario ahí adicional. Pues yo estoy súper contenta que vamos a recibir más clases, profe. Sí, ay, profe, yo lo tengo que llamar a usted por privado porque me explique ese último paso, porque quedé sin entender. Ahí nos hablamos, puede ser tal vez mañana o el fin de semana, Ginette. Okay. No, está bien. Bueno. Ok, perfecto. Yo creo que eso sería todo entonces, ¿verdad? ¿Alguien más tiene algo que agregar? Estamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Chao, hoy nos estamos hablando. Buenas noches, gracias. Profe, nada más recuerde subir la lección de ayer. Es que tengo que repasarla un poquito más. Yo creo que ya no la envié al grupo. No, profe. No, la de ayer no. No yo la envió. subí, sí. ¿Será que no la envié? Sí la envió porque yo la repasé antes de empezar esta. Sí, pero no fue la de... El grupo no. Ahí les pero no fue la anterior. Esa que les acabo de señalar ahí en el grupo es la grabación de ayer. De hecho, ahí dice el 24 de febrero, ¿sí? Ah, ok, sí, perfecto. Y la de hoy, pues igual, ya casi la sube y se las envío. O ahorita más tarde o mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchísimo gusto, gente. Buenas noches, nos hablamos.